Me decían que en la cima siempre estás solo. Mentira. El día que mi imperio de 2.000 millones de pesos se hizo polvo frente a mis ojos, descubrí que los que te empujan al abismo son tus hermanos de traje y corbata. Y la única mano que se extendió para evitar que me estrellara contra el suelo olía a cloro y amoníaco. Era la mujer de limpieza a la que nunca le pregunté su nombre en 3 años. Lo que yo no sabía esa noche es que ella no estaba ahí por casualidad. Ella estaba ahí para limpiar la sangre que mis socios habían derramado. Me llamo Andrés Padilla. Tengo 45 años. Nací en la Ciudad de México, en un barrio que hoy me da vergüenza nombrar, aunque esa vergüenza sea precisamente lo que me destruyó. Durante 20 años construí el Holding Padilla, un imperio financiero que llegó a valer más de 2.000 millones de pesos. Tenía oficinas en la Torre Padilla, 49 pisos de cristal y acero en Santa Fe, con vista al Paseo de la Reforma. Desde mi oficina en el piso 48, yo podía ver el ángel de la independencia brillando por las noches y me sentía invencible. Creía que había dejado atrás todo lo que fui. Creía que el dinero me había convertido en otro hombre. Pero el dinero no cambia a nadie. Solo amplifica lo que ya eras. Y yo, aunque no lo supiera, siempre fui un cobarde disfrazado de tiburón. Aquella noche comenzó como cualquier otra. Eran casi las 10. La mayoría de los empleados ya se habían ido. Yo me quedé revisando reportes financieros, firmando documentos, respondiendo correos. Me gustaba trabajar de noche. El silencio de la torre vacía me hacía sentir dueño absoluto de todo. Los pasillos oscuros, las luces de emergencia, el zumbido del aire acondicionado. Todo eso me pertenecía, o eso creía. A las 10:15, mi teléfono comenzó a sonar. Primero fue un mensaje de mi asistente. Decía que había un problema con las cuentas. Luego otro mensaje, esta vez de un abogado. Decía que había una denuncia anónima en mi contra. Luego otro. Y otro. En menos de 5 minutos, mi teléfono se llenó de notificaciones que yo no entendía. Abrí la aplicación del banco. La pantalla tardó en cargar. Cuando finalmente apareció el saldo, sentí que el piso se abría bajo mis pies. 0. 0 pesos. 0 centavos. Todas mis cuentas personales, todas las cuentas de la empresa, congeladas, bloqueadas. Inaccesibles. Me levanté tan rápido que tiré la silla. Caminé hacia la sala de juntas, donde teníamos las pantallas conectadas al sistema de la bolsa. Encendí todo. Los números rojos me golpearon como puñetazos. Las acciones del Holding Padilla estaban cayendo. No bajando, cayendo. Desplomándose. En tiempo real, frente a mis ojos, 20 años de trabajo se evaporaban como agua en el desierto. Intenté llamar a Mauricio. Mauricio Arismendi, mi director financiero, mi socio de 15 años, el hombre al que yo llamaba hermano. No contestó. Llamé otra vez. Nada. Llamé a su casa. Nadie respondió. Llamé a su esposa. El número estaba fuera de servicio. Entonces entendí. No fue un error del sistema. No fue un ataque externo. No fue mala suerte. Fue él. Mauricio. El hombre que cenaba en mi casa cada Navidad. El hombre que me abrazó cuando murió mi madre. El hombre que firmó conmigo el primer contrato del holding, hace 20 años, en una mesa de plástico en un café de la colonia Roma. Ese hombre me había traicionado. Me quedé parado frente a las pantallas, sin moverme, sin parpadear, viendo cómo los números seguían bajando. Menos 10%. Menos 20. Menos 40. A las 11 de la noche, las acciones del Holding Padilla valían menos que el papel donde estaban impresos los certificados. Yo seguía ahí, paralizado, como si estuviera viendo morir a alguien que amaba y no pudiera hacer nada para salvarlo. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez 1 hora. Tal vez 2. En algún momento escuché un ruido detrás de mí. Un carrito de limpieza. Ruedas chirriando sobre el mármol. Me di vuelta y la vi. Una mujer de unos 50 y tantos años, con uniforme gris, guantes de látex, una cubeta en la mano. Tenía el cabello recogido en un chongo descuidado y la cara cansada de quien ha trabajado demasiadas noches sin descanso. Me miró un segundo. Solo un segundo. Luego bajó la vista y siguió empujando su carrito, como si yo no existiera. Como si el hombre parado frente a las pantallas rojas, con el traje arrugado y los ojos vacíos, fuera parte del mobiliario. Yo no le dije nada. No le pregunté su nombre. No le pedí ayuda. En ese momento, ella era invisible para mí. Igual que había sido invisible durante los 3 años que llevaba limpiando mi torre.
Igual que eran invisibles todos los que barrían mis pasillos, vaciaban mis botes de basura, pulían mis pisos. Yo los veía sin verlos. Pasaba junto a ellos sin saludar. Firmaba sus cheques sin conocer sus rostros. Eran herramientas. Funciones. Números en una nómina que alguien más administraba. Eran herramientas que apicía. Esa noche, mientras mi mundo se derrumbaba, la mujer del carrito de limpieza fue la única persona que estuvo cerca de mí, y yo ni siquiera la miré a los ojos. Me senté en una silla de la sala de juntas. Las pantallas seguían parpadeando en rojo. Mi teléfono seguía vibrando con mensajes que ya no quería leer. Afuera, la ciudad brillaba con indiferencia. Los edificios de Santa Fe, los anuncios luminosos, los coches que seguían circulando como si nada hubiera pasado. Para el mundo, aquella era una noche cualquiera. Para mí, era el final de todo. A las 2 de la mañana, intenté usar mi tarjeta para comprar un café en la máquina del lobby. Rechazada. Intenté con otra tarjeta. Rechazada. Intenté con la de crédito personal, la que usaba para emergencias. Rechazada. Me quedé mirando la pantalla de la máquina, con el vaso vacío en la mano, sintiendo por primera vez en muchos años algo que creía haber olvidado. Miedo. Un miedo frío, primitivo, que me subía desde el estómago hasta la garganta. El miedo de no tener nada. El miedo de volver a ser lo que fui. Volví a mi oficina. Me senté en el sillón de cuero que había costado más que el sueldo anual de 10 empleados. Miré las fotos en mi escritorio. Yo con el gobernador, yo con empresarios famosos. Yo cortando listones, firmando contratos, sonriendo para las cámaras. En ninguna de esas fotos aparecía mi madre. En ninguna aparecía el departamento de 2 cuartos donde crecí. En ninguna aparecía el niño que fui, el que vendía chicles en el metro para ayudar con el gasto. Yo había borrado todo eso. Lo había enterrado bajo capas de éxito, de dinero, de arrogancia, y ahora, en una sola noche, todo ese éxito se había desvanecido. Lo único que quedaba era el hombre que siempre fui debajo del traje. Un hombre asustado. Un hombre solo. Un hombre que no sabía quién era sin su dinero. Cuando amaneció, los primeros rayos de sol entraron por los ventanales de mi oficina. La ciudad comenzó a despertar. Y yo seguía ahí, sentado, sin haber dormido, sin haber comido, sin saber qué hacer. Sabía que en unas horas llegarían los abogados. Sabía que llegarían los periodistas. Sabía que llegaría Mauricio, con su sonrisa de serpiente, a reclamar lo que quedaba de mi imperio. Y yo no tenía nada con que defenderme. Ni dinero. Ni aliados. Ni siquiera la certeza de que algo de lo que había construido era realmente mío. Lo único que tenía era un nombre que pronto estaría en todos los periódicos. Y una pregunta que me taladraba la cabeza sin descanso. ¿Cómo pude no ver venir esto? 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 ¿Cómo pude confiar tanto en alguien que me odiaba en secreto? ¿Cómo pude creer que el dinero me protegería de todo? Afuera, el sol seguía subiendo. Y yo sentía que estaba a punto de caer en un abismo del que quizá nunca podría salir. Bienvenidos a Voces en la Sombra. Hoy están escuchando la historia que Andrés Padilla, de 45 años, desde la Ciudad de México, envió a nuestro programa. Yo soy Valentina. Lo que acabamos de escuchar es el inicio de una caída que parece no tener fondo. Un hombre que lo tuvo todo, que construyó un imperio, que creyó que el éxito lo hacía intocable, y en una sola noche, todo se derrumbó. Pero esta historia apenas comienza. Hay secretos que todavía no se han revelado. Hay rostros que aún no conocemos. Y hay una mujer con un carrito de limpieza que, sin saberlo Andrés, guarda más verdades de las que él jamás imaginó. Si esta historia les está tocando el corazón, acompáñennos con su comentario, con su suscripción, y sigan escuchando, porque lo que viene después de esta noche va a cambiar todo lo que Andrés creía saber sobre su propia vida. A las 8 de la mañana, el elevador se abrió y supe que mi sentencia había llegado. Mauricio entró primero. Llevaba un traje azul marino, impecable, como si hubiera dormido 8 horas y desayunado en un restaurante fino. Detrás de él venían 3 abogados que yo no conocía, 2 hombres de seguridad privada con auriculares, y un notario público con un maletín de cuero. Mauricio me miró desde el otro lado del pasillo. No había odio en sus ojos. No había culpa. Solo había la satisfacción tranquila de quien ha ganado una partida que el otro ni siquiera sabía que estaba jugando. Yo seguía en mi oficina. No me había movido en horas.
Tenía el traje arrugado, la corbata floja, los ojos hundidos por la falta de sueño. Cuando Mauricio entró, intenté levantarme, pero las piernas no me respondieron de inmediato. Fue él quien habló primero. Andrés, me dijo, con esa voz suave que yo conocía tan bien, la voz que usaba para cerrar negocios, para convencer inversionistas, para mentir sin que nadie lo notara. Andrés, esto no tiene que ser difícil. Los abogados tienen todo preparado. Solo necesitamos que firmes unos documentos y podrás irte tranquilo. Sin escándalos. Sin cámaras. Sin humillaciones públicas. Lo miré sin entender. O quizá entendiendo demasiado bien, pero negándome a aceptarlo. Le pregunté qué documentos. Me respondió que eran papeles de transición. Que el Consejo de Administración había decidido, por unanimidad, removerme de mi cargo como director general. Que había una investigación en curso por presunto fraude fiscal y lavado de dinero. Que las autoridades habían congelado todos los activos relacionados conmigo hasta que se aclarara la situación, y que lo mejor para todos, especialmente para mí, era cooperar. Sentí que la sangre me hervía. Le grité que él sabía perfectamente que yo no había cometido ningún fraude. Le grité que él era el director financiero, que él manejaba las cuentas, que él tenía acceso a todo. Le grité que esto era una trampa, una conspiración, una traición. Mauricio no se inmutó. Solo sacó su teléfono, mostró unos documentos en la pantalla, y me dijo con calma que todas las transferencias sospechosas tenían mi firma, que todos los correos incriminatorios habían salido de mi cuenta, que todas las pruebas apuntaban hacia mí. Yo firmé miles de documentos en 20 años. Miles. Nunca leía todo. Confiaba en mi equipo. Confiaba en él. Y ahora entendía que cada firma había sido una soga que Mauricio iba atando alrededor de mi cuello, esperando el momento perfecto para jalar. Los abogados se acercaron con los papeles. Uno de ellos, un hombre calvo con lentes pequeños, me explicó que si no firmaba voluntariamente, procederían con una orden judicial. Que de cualquier forma yo perdería el control de la empresa. Que la única diferencia era si salía por la puerta principal o esposado por la puerta de servicio. Miré a Mauricio. Busqué en su rostro algún rastro del hombre que conocí. Del socio que brindó conmigo cuando cerramos nuestro primer millón. Del amigo que me sostuvo el día del funeral de mi madre. No encontré nada. Solo vi a un extraño con mi historia en sus manos, listo para quemarla. Firmé. No porque creyera que era lo correcto. Firmé porque no tenía fuerzas para pelear. Firmé porque en ese momento lo único que quería era salir de ahí, alejarme de esas paredes de cristal que de pronto se sentían como una jaula. Firmé porque todavía no entendía la magnitud de lo que estaba perdiendo. Cuando terminé de firmar el último documento, uno de los hombres de seguridad se acercó y me pidió que lo acompañara. Le pregunté a dónde. Me dijo que a la salida. Le dije que necesitaba recoger mis cosas. Me respondió que mis pertenencias personales serían enviadas a la dirección que yo indicara. Que por el momento, por protocolo de seguridad, no podía llevarme nada. Me escoltaron hacia el elevador. Pasamos por el pasillo principal del piso ejecutivo. Algunos empleados ya habían llegado. Me miraban con una mezcla de curiosidad y miedo. Nadie dijo nada. Nadie se acercó. Nadie preguntó si estaba bien. Yo era el hombre que había firmado sus contratos, que había decidido sus aumentos, que había aprobado sus vacaciones, y ahora me veían caminar escoltado como un criminal, y preferían bajar la vista. El elevador tardó una eternidad en bajar 48 pisos. O quizá fueron solo segundos que se estiraron como horas. Cuando las puertas se abrieron en el lobby, sentí el golpe de la realidad. Había periodistas afuera. Cámaras. Micrófonos. Alguien había filtrado la noticia. Alguien quería que mi caída fuera pública, espectacular, inolvidable. Los hombres de seguridad me guiaron hacia una puerta lateral. Salimos por el estacionamiento. Intenté caminar hacia mi coche, un BMW negro que había comprado hacía menos de un año. Uno de los guardias me detuvo. Me dijo que el vehículo estaba a nombre de la empresa, que ya no me pertenecía, que debía abandonar las instalaciones de inmediato. Me quedé parado en medio del estacionamiento subterráneo, sin coche, sin cartera, sin teléfono corporativo. Lo único que tenía era mi celular personal, con la batería casi muerta, y la ropa que llevaba puesta. Uno de los guardias me señaló la rampa de salida. Me dijo que por ahí se llegaba a la calle. Caminé. Subí la rampa. Salí a la luz del día. Y de pronto estaba en la acera, en Santa Fe, en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, sin un peso en el bolsillo. Los coches pasaban a mi lado. La gente caminaba apresurada hacia sus oficinas. Nadie me miraba.
Para el mundo, yo era solo un hombre con el traje arrugado parado en una esquina. Nadie sabía que 24 horas antes, yo era dueño del edificio de cristal que se alzaba a mis espaldas. Intenté pensar. Intenté hacer un plan. Pero mi cabeza estaba vacía. Solo podía escuchar el latido de mi corazón y el ruido del tráfico. Caminé sin rumbo por un rato. Pasé frente a restaurantes donde había cenado con inversionistas. Pasé frente a tiendas donde había comprado relojes que costaban más que el salario anual de mis empleados. Pasé frente a un banco donde tenía, o creía tener, millones guardados. Me detuve en un cajero automático. Intenté una tercera vez, como si la repetición pudiera cambiar el resultado. La pantalla mostró un mensaje frío. Cuenta bloqueada. Contacte a su institución bancaria. Sentí que las piernas me fallaban. Me recargué en la pared junto al cajero. Un guardia de seguridad del banco me miró con desconfianza, como si yo fuera un indigente a punto de causar problemas. No tenía fuerzas para explicarle quién era. O quién había sido. Caminé más. No sé cuánto tiempo. El sol empezó a subir y el calor de la ciudad me golpeó sin piedad. Tenía sed, tenía hambre. Tenía el cuerpo adolorido por las horas sin dormir. Pero no tenía dinero para comprar ni una botella de agua. En algún momento llegué a una estación del Metrobús. Me quedé mirando a la gente que entraba y salía. Gente normal. Gente que probablemente ganaba en un mes lo que yo gastaba en una cena. Gente que se levantaba cada día a trabajar sin saber si el mes siguiente seguirían teniendo empleo. Yo siempre los había visto desde arriba, desde mi oficina en el piso 48, como hormigas moviéndose en un hormiguero. Y ahora estaba entre ellos, era uno de ellos. No. Era menos que ellos. Porque ellos al menos tenían un lugar a donde ir. Pensé en mis amigos. Intenté recordar a quién podía llamar. Revisé mi teléfono. La batería marcaba 8%. Busqué en mis contactos. Empresarios. Políticos. Socios. Gente con la que había jugado golf, con la que había viajado a Europa, con la que había brindado en fiestas de fin de año. Marqué el primer número. No contestó. Marqué el segundo. Buzón de voz. Marqué el tercero. Una secretaria me dijo que el señor estaba en junta y no podía atenderme. Marqué el cuarto. El número ya no existía. La batería bajó a 5%. Dejé de llamar. Guardé el teléfono. Y me quedé parado en esa estación de Metrobús, viendo cómo la gente subía y bajaba, mientras el sol me quemaba la nuca y el hambre me retorcía el estómago. Fue entonces cuando mis pies empezaron a moverse solos. No hacia Polanco, donde tenía mi departamento que probablemente ya estaba embargado. No hacia la Roma, donde vivían mis conocidos que ya no contestaban. Mis pies me llevaron hacia el sur. Hacia el centro. Hacia un lugar que yo había jurado nunca volver a pisar. La Colonia Guerrero. El barrio donde nací. El barrio donde mi madre vendió pulseras en el metro durante 30 años para darme de comer. El barrio que yo había borrado de mi biografía oficial, de mis entrevistas, de mi memoria. El barrio que me daba vergüenza. El barrio que ahora, sin saber por qué, era el único lugar hacia donde mis pies sabían caminar. Lo que acabamos de escuchar es devastador. Ver a un hombre que lo tuvo todo, despojado en minutos, escoltado fuera de su propio edificio como si fuera un intruso. Y ahora camina hacia el lugar que más temía. El lugar donde comenzó todo. Andrés, después de años huyendo de su pasado. Ahora ese pasado es lo único que le queda. Pero la pregunta que me quema por dentro es esta. ¿Qué encontró cuando llegó a la Colonia Guerrero? ¿Y por qué ese barrio, que él tanto despreció, iba a convertirse en el único lugar donde podía empezar de nuevo? Caminé durante horas. El sol de mediodía me pegaba en la cabeza y yo no tenía ni para comprar una botella de agua. Crucé avenidas que conocía de memoria desde mi coche con aire acondicionado, pero que ahora se sentían interminables bajo mis zapatos de cuero italiano. Los pies me ardían. El traje se me pegaba al cuerpo por el sudor. La gente me miraba de reojo, probablemente preguntándose qué hacía un hombre vestido así caminando como perdido por las calles del centro. Cuando llegué a la Colonia Guerrero, el sol ya empezaba a bajar. Las calles estaban llenas de puestos de comida, de niños corriendo, de señoras cargando bolsas del mercado, de hombres sentados en las banquetas tomando cerveza. El olor a tacos, a fritanga, a basura acumulada, me golpeó como un puñetazo. Era el mismo olor de mi infancia. El olor que yo había tratado de borrar con perfumes caros, con oficinas esterilizadas, con restaurantes de manteles blancos.
Caminé por calles que mi memoria reconocía, aunque mi mente quisiera olvidarlas. Pasé frente a la tienda donde mi madre compraba fiado cuando no nos alcanzaba para la quincena. Pasé frente a la primaria pública donde estudié hasta sexto año, antes de ganarme una beca para una secundaria privada que me sacó de aquí. Pasé frente al edificio gris, descascarado, de 5 pisos, donde viví los primeros 15 años de mi vida. Me detuve frente a ese edificio. Miré hacia arriba. El departamento 304. 2 cuartos, un baño diminuto, una cocina que era más bien un rincón con estufa. Ahí dormí en un colchón en el suelo hasta los 10 años. Ahí vi a mi madre coser pulseras hasta las 3 de la mañana para poder venderlas al día siguiente. Ahí aprendí que la pobreza no es solo falta de dinero. Es falta de opciones. Es falta de aire. Es despertar cada día sabiendo que el mundo no fue hecho para gente como tú. Mi madre murió hace 8 años. Cáncer. Cuando me dieron el diagnóstico, yo ya era millonario. Pagué los mejores médicos, los mejores hospitales, los mejores tratamientos. Pero el cáncer no respeta cuentas bancarias. Ella murió en una cama de hospital privado, rodeada de máquinas que costaban fortunas, sin haber podido disfrutar ni un día del dinero que yo había acumulado. En su funeral, yo estuve de pie junto al ataúd, recibiendo condolencias de gente importante, de socios, de políticos. Y en todo ese tiempo, lo único que podía pensar era en una tarde, 20 años atrás, cuando ella fue a buscarme a la salida de una junta de inversionistas. Yo tenía 25 años. Acababa de cerrar mi primer negocio importante. Estaba en un restaurante de Polanco, celebrando con 3 socios potenciales, hombres de traje y corbata que podían decidir mi futuro. Y de pronto la vi entrar. Mi madre. Con su vestido humilde, sus zapatos gastados, su bolsa de plástico llena de pulseras que no había podido vender ese día. Había ido a buscarme porque estaba preocupada. Porque no había llegado a casa. Porque quería saber si estaba bien. Los socios la miraron. Yo vi sus cejas levantarse. Vi la sorpresa en sus ojos. Vi cómo evaluaban a esa mujer que claramente no pertenecía a ese lugar. Y en ese momento, en lugar de levantarme, abrazarla, presentarla con orgullo, hice algo que todavía me quema por dentro cuando lo recuerdo. Fingí que no la conocía. Bajé la mirada, dejé que el mesero la guiara hacia la salida como si fuera una intrusa. Y cuando uno de los socios preguntó quién era esa señora, yo respondí con una sonrisa cobarde que probablemente era una vendedora ambulante que se había equivocado de lugar. Mi madre me esperó afuera. Cuando salí, 2 horas después, ella seguía ahí, sentada en una banca, con su bolsa de pulseras en el regazo. No me reclamó. No lloró. Solo me miró con esos ojos que conocían cada rincón de mi alma y me dijo una frase que nunca pude olvidar. Hijo, el día que te dé vergüenza de dónde vienes, ese día vas a perder lo más importante que tienes, y no va a ser el dinero. Nunca le pedí perdón. Nunca hablamos de ese día. Ella siguió queriéndome como siempre, con esa generosidad infinita de las madres que perdonan incluso lo imperdonable. Y yo seguí construyendo mi imperio, tratando de enterrar ese recuerdo bajo capas de éxito, de reconocimientos, de portadas de revistas. Pero el recuerdo seguía ahí. Como una astilla clavada en el pecho. Como una deuda que nunca supe cómo pagar. Y ahora estaba de vuelta. Parado frente al edificio donde ella me crió sola, sin padre, sin ayuda, con nada más que sus manos y su voluntad. Parado en el barrio que yo había renegado. Parado en la pobreza que tanto me aterrorizaba, y lo único que sentía era un vacío enorme, un hueco que ningún millón de pesos había podido llenar jamás. Me senté en la banqueta, frente al edificio. El sol se estaba poniendo. Las luces de los puestos de comida empezaban a encenderse. Los niños seguían jugando en la calle, ajenos a mi presencia, ajenos a mi tragedia personal. Para ellos yo era solo un hombre extraño con ropa cara, sentado donde no debía estar. Tenía hambre. Un hambre real, física, que me retorcía el estómago. Hacía más de 24 horas que no comía nada. Me acerqué a un puesto de tacos. El olor de la carne en el comal me mareó. Le pregunté al taquero cuánto costaba una orden. Me dijo que 25 pesos. Busqué en mis bolsillos. Nada. Ni una moneda. Le expliqué que no traía efectivo, que si podía pagarle después, que le daba mi palabra. El taquero me miró con desconfianza. Me dijo que no fiaba. Que si no tenía dinero, me fuera a otro lado. Me alejé del puesto. Caminé un poco más. El hambre se mezclaba con la vergüenza. Yo, que había pagado cenas de 50,000 pesos sin pestañear, ahora no podía comprar un taco de 25.
La ironía era tan brutal que casi me daban ganas de reír. Pero no tenía fuerzas ni para eso. La noche cayó. Las calles se fueron vaciando poco a poco. Los puestos empezaron a cerrar. Yo seguía caminando, sin rumbo, sin destino, sin idea de qué hacer. En algún momento me senté en el portal de una vecindad cerrada. El frío de la noche empezó a calarme los huesos. El traje que esa mañana me parecía elegante ahora era solo una tela delgada que no me protegía de nada. Cerré los ojos. Intenté dormir. Pero cada vez que empezaba a quedarme dormido, algún ruido me despertaba. Un perro ladrando. Una moto pasando. Voces lejanas. El sonido de mis propios pensamientos, que no dejaban de girar en círculos, repitiendo las mismas preguntas. ¿Cómo llegué aquí? ¿Cómo no vi venir esto? ¿Qué voy a hacer ahora? En algún momento de la madrugada, sentí que alguien me tocaba el hombro. Abrí los ojos sobresaltado. Eran dos hombres jóvenes, con gorras, con miradas que conocían bien la calle. Me preguntaron qué hacía ahí. Les dije que solo estaba descansando. Se miraron entre ellos. Uno de ellos me pidió que le diera el reloj. El reloj que llevaba puesto era un Rolex. Valía más que el departamento donde crecí. Se lo di sin resistir. No tenía fuerzas para pelear. No tenía nada que perder. El otro me pidió el saco. Me lo quité. Me lo arrebató y revisó los bolsillos. No encontró nada. Me empujó contra la pared, me revisó los pantalones, me quitó los zapatos buscando algo escondido. Cuando vio que no tenía nada más, me escupió en la cara y me dijo que era un pendejo por andar vestido así en ese barrio. Luego se fueron. Me quedé ahí, descalzo, sin saco, sin reloj, temblando de frío y de miedo. Eso fue lo que me rompió. No la traición de Mauricio. No la pérdida del dinero. No la humillación pública. Fue ese momento, sentado en el suelo de un portal, en el barrio donde nací, siendo tratado como basura por gente que no sabía quién era yo. Gente a la que no le importaba quién era yo. Porque en la calle, sin dinero, sin poder, sin conexiones, yo no era nadie. Era solo un cuerpo más ocupando espacio, un problema. Un estorbo. Me arrastré hacia una esquina más oscura, más escondida. Me acurruqué contra la pared, abrazándome las rodillas, tratando de conservar algo de calor. Y ahí, en esa posición, con la cara todavía húmeda por el escupitajo de un desconocido, me permití hacer algo que no había hecho desde que era niño. Lloré. Lloré sin control, sin vergüenza, sin nadie que me viera. Lloré por todo lo que había perdido. Lloré por todo lo que nunca tuve. Lloré por mi madre, por el perdón que nunca le pedí, por el abrazo que nunca le di aquel día en el restaurante. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Y cuando el sol empezó a salir, cuando los primeros rayos de luz tocaron mi cara sucia y mis pies descalzos, sentí que algo dentro de mí se había roto para siempre. Pero también sentí, muy en el fondo, una pequeña chispa que no sabía nombrar. Algo parecido a la resignación, o quizá algo parecido a la libertad de quien ya no tiene nada más que perder. Lo que acaba de contar Andrés es desgarrador. Ver a un hombre que tuvo el mundo a sus pies, ahora descalzo, golpeado, llorando en una esquina del barrio que renegó toda su vida. Pero hay algo en sus palabras que me llama la atención. Esa chispa que menciona, esa sensación extraña de quien ya no tiene nada que perder. A veces, cuando tocamos el fondo más oscuro, es ahí donde la vida nos prepara un encuentro que no esperábamos. Andrés, en ese amanecer, después de la peor noche de su vida, cuéntenos, ¿quién fue la primera persona que lo vio no como un fracasado, sino como un ser humano que necesitaba ayuda? El sol ya estaba alto cuando abrí los ojos. No sé cuánto tiempo dormí. Quizá una hora. Quizá menos. El cuerpo me dolía como si me hubieran golpeado con palos. Tenía los pies hinchados, llenos de ampollas, cortados por caminar descalzo sobre el pavimento. La boca me sabía a tierra. El estómago me ardía de vacío. Y el frío de la noche se había convertido en un calor pegajoso que me hacía sudar sin parar. Intenté levantarme. Las piernas no me respondieron. Me quedé sentado contra la pared, mirando a la gente pasar. Señoras con bolsas del mercado. Niños corriendo hacia la escuela. Hombres empujando carritos de tamales. Todos se movían con propósito, con destino, con una razón para caminar. Yo era el único que no tenía a dónde ir. En algún momento sentí que me observaban. Levanté la vista y vi a una mujer parada a unos metros de mí. Tenía el cabello canoso recogido en un chongo, la cara marcada por arrugas profundas, un vestido sencillo de flores desteñidas. En la mano llevaba una bolsa de mandado.
Me miraba con una expresión que no supe descifrar. No era lástima exactamente, era algo más parecido al reconocimiento. Como si supiera quién era yo. Como si me hubiera visto antes. Se acercó despacio. Se detuvo frente a mí. Y entonces habló con una voz que me resultó extrañamente familiar. Me preguntó si era Andrés Padilla. Tardé unos segundos en responder. Le dije que sí, que ese era mi nombre. Ella asintió lentamente, como confirmando algo que ya sabía. Luego me preguntó si podía levantarme. Le dije que no estaba seguro. Ella extendió la mano. Dudé un momento. Hacía años que nadie me ofrecía ayuda sin esperar algo a cambio. Tomé su mano. Estaba áspera, callosa, con la textura de quien ha trabajado toda la vida con las manos. Me ayudó a ponerme de pie. Le pregunté cómo sabía mi nombre. Me respondió que lo había visto en las noticias esa mañana. Que había visto las fotos de mi rostro en la televisión del puesto de periódicos. Que sabía quién era yo y lo que había pasado. Pero que eso no importaba ahora. Lo que importaba, me dijo, era que yo necesitaba comer algo, lavarme, descansar en un lugar seguro. Le pregunté por qué me ayudaba. Ella se quedó callada un momento. Luego me dijo algo que me dejó helado. Me dijo que ella también trabajaba en la Torre Padilla. Que era empleada de limpieza del turno nocturno. Que llevaba 3 años barriendo los pisos de mi edificio, vaciando los botes de basura de las oficinas, limpiando los baños de los ejecutivos. Que me había visto cientos de veces. En los pasillos, en el elevador, en la sala de juntas. Y que yo nunca, ni una sola vez, la había mirado a los ojos. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. La miré fijamente, tratando de encontrar su rostro en mi memoria. Pero no podía. Había cientos de empleados en la torre. Miles quizá, si contaba a los de seguridad, mantenimiento, limpieza, cafetería, yo firmaba sus nóminas pero no conocía sus nombres. Aprobaba sus contratos pero no sabía sus historias. Ellos eran engranajes invisibles de una máquina que yo manejaba sin ensuciarme las manos. Le pregunté su nombre. Me dijo que se llamaba Alma López. 58 años. Madre soltera. Abuela de 2 nietos, vecina de la colonia Guerrero desde que nació. Le pedí perdón por no recordarla. Ella sonrió con una tristeza suave y me dijo que no tenía que pedirle perdón por eso. Que la gente como yo nunca ve a la gente como ella. Que así funciona el mundo. Que ella lo había aceptado hace mucho tiempo. Caminamos juntos por las calles del barrio. Ella me guiaba. Yo la seguía sin preguntar a dónde íbamos. Pasamos frente a vecindades viejas, frente a talleres mecánicos, frente a iglesias pequeñas con las puertas abiertas. En algún momento llegamos a un edificio de 4 pisos, con la fachada descarapelada y un portón de metal oxidado. Alma sacó unas llaves, abrió el portón, y me guió por un pasillo estrecho hasta una escalera de concreto. Subimos 3 pisos. Cada escalón me costaba un esfuerzo enorme. Alma no me apuraba. Caminaba a mi ritmo, deteniéndose cuando yo necesitaba descansar. Cuando llegamos al 3er piso, abrió una puerta de madera gastada y entramos a un departamento pequeño, limpio, humilde. 2 cuartos, una cocina diminuta, un baño con cortina de plástico. Las paredes estaban pintadas de un verde pálido, con algunas fotos enmarcadas y un calendario viejo colgado junto a la ventana. Me dijo que me sentara. Me señaló un sillón de tela floreada, gastado por los años pero limpio. Me dejé caer en él como si fuera la cama más cómoda del mundo. Ella fue a la cocina y empezó a calentar algo en una olla. El olor de la comida me llegó como una bendición. Frijoles. Arroz. Tortillas recién calentadas. Cosas simples. Cosas que yo había dejado de comer hacía décadas porque me parecían demasiado ordinarias para mi paladar refinado. Comí sin hablar. Comí con las manos temblando. Comí como si fuera la última comida de mi vida. Alma me observaba desde la cocina, sin decir nada, dejándome comer en paz. Cuando terminé, me trajo un vaso de agua y me preguntó si quería más. Le dije que no, que era suficiente, que era más de lo que merecía. Ella no respondió a eso. Solo recogió el plato y lo llevó al fregadero. Le pregunté por qué me había ayudado. Le dije que yo no era buena persona. Que había hecho cosas terribles. Que había despreciado a gente como ella toda mi vida, que no merecía su amabilidad. Alma se secó las manos con un trapo de cocina, se sentó frente a mí y me miró con esos ojos oscuros que parecían haber visto demasiado. Me dijo que ella no me estaba ayudando porque yo lo mereciera. Que no creía en eso de merecer o no merecer. Que la gente a veces necesita ayuda y punto. Que ella había necesitado ayuda muchas veces en su vida y a veces la encontró y a veces no.
Que hoy ella podía ayudarme y por eso lo hacía. Que mañana quizás sería al revés. Que así funcionaba la vida para los que no tenían colchones de dinero para amortiguar las caídas. Me quedé callado un rato. Luego le pregunté cómo podía ser tan generosa con alguien que nunca la había visto. Ella suspiró y me contó algo que me cambió la forma de entender todo lo que estaba pasando. Me dijo que tenía una hija. Se llamaba Sofía. 34 años. Contadora, inteligente, trabajadora, honesta. Hace 2 años, Sofía trabajó en la Torre Padilla, en el departamento de contabilidad. Era una empleada ejemplar. Llegaba temprano, se quedaba tarde, nunca faltaba. Pero un día la llamaron a Recursos Humanos y le dijeron que estaba despedida. Que había irregularidades en unas cuentas que ella manejaba. Que había una investigación interna. Que no podían darle más detalles pero que su liquidación ya estaba lista y que tenía 1 hora para recoger sus cosas. Sofía juró que ella no había hecho nada malo. Que alguien había manipulado los registros. Que la estaban usando de chivo expiatorio. Pero nadie la escuchó. La investigación interna concluyó que ella era responsable. La despidieron con una mancha en su expediente que le impidió conseguir otro trabajo en su área. Los ahorros se le acabaron en meses. El estrés la enfermó. Cayó en depresión. Perdió peso, perdió sueño, perdió la capacidad de levantarse de la cama. Alma me miró fijamente mientras me contaba todo esto. Y luego me dijo la frase que me atravesó el pecho como un cuchillo. Me dijo que la carta de despido de su hija tenía una firma al final. Una firma que autorizaba la terminación del contrato sin derecho a apelación. Esa firma era la mía. Yo había destruido la vida de Sofía con una rúbrica que probablemente hice sin siquiera leer el documento. Yo era el responsable de que esa mujer estuviera postrada en una cama, sin trabajo, sin futuro, sin esperanza. No supe qué decir. No había nada que pudiera decir. Me quedé sentado en ese sillón gastado, en ese departamento humilde, frente a la madre de una mujer cuya vida yo había arruinado sin saberlo. Y entendí, quizá por primera vez en mi vida, que el poder no es solo lo que construyes. Es también lo que destruyes sin darte cuenta. Es las vidas que aplastas mientras caminas hacia arriba. Es el rastro de dolor que dejas atrás sin voltear a ver. Le pregunté a Alma si me odiaba. Me respondió que no. Que había aprendido a no gastar energía en odiar. No. Que el odio era un lujo que la gente pobre no podía darse. Le pregunté entonces por qué me había ayudado, sabiendo lo que yo le había hecho a su hija. Alma se quedó en silencio un momento largo. Luego me dijo algo que todavía hoy me resuena en la cabeza cada vez que cierro los ojos. Me dijo que quizá me había ayudado precisamente por eso. Porque quería que yo viera. Que sintiera. Que entendiera lo que se siente caer sin red. Lo que se siente ser invisible. Lo que se siente que alguien con poder decida tu destino sin conocerte. Me dijo que no buscaba venganza. Que solo quería que yo abriera los ojos. Y que si después de abrirlos yo decidía ser el mismo hombre de siempre, entonces ella no habría perdido nada. Pero que si algo en mí cambiaba, aunque fuera un poco, entonces quizá todo este dolor habría servido para algo. Me levanté del sillón. Me arrodillé frente a ella. Y por segunda vez en menos de 24 horas, lloré. Pero esta vez no lloré por mí. Lloré por Sofía. Lloré por Alma. Lloré por todos los nombres que nunca supe, por todas las firmas que puse sin leer, por todas las vidas que ignoré mientras construía mi imperio de cristal. Le pedí perdón. Le supliqué perdón, le dije que sabía que las palabras no arreglaban nada pero que necesitaba que ella supiera que lo sentía de verdad, que si pudiera volver atrás haría las cosas diferente. Alma me puso la mano en la cabeza. No dijo nada. Solo me dejó llorar hasta que no me quedaron fuerzas. Y cuando finalmente levanté la vista, vi en sus ojos algo que no esperaba encontrar. No era perdón exactamente. Era algo más complejo. Ana Lanás. Era la mirada de quien ha decidido darle una oportunidad a alguien que no la merece, sabiendo que quizás se arrepienta, pero eligiendo creer de todos modos. Qué momento tan desgarrador, Andrés. Arrodillado frente a la madre de una mujer cuya vida usted destruyó sin saberlo. Pidiendo perdón por primera vez en su vida, y recibiendo en lugar de odio, una oportunidad que no merecía. Pero ahora surge una pregunta que no puedo dejar de hacerme. Alma lo ayudó, sí. Pero ella también tenía sus propios motivos, sus propios secretos. Usted mencionó que ella trabajaba en la torre, que barría los pisos, que vaciaba la basura. Díganos, Andrés, ¿qué más guardaba Alma en esos años de trabajo silencioso?
¿Y cómo fue que usted descubrió que esa mujer humilde tenía en sus manos más poder del que usted jamás imaginó? Esa noche dormí en el sillón de Alma. Ella me dio una cobija vieja, una almohada que olía a suavizante barato, y un vaso de agua que dejó en la mesita junto a mí. No recuerdo la última vez que había dormido tan profundamente. El cuerpo estaba destruido, sí, pero había algo más. Una especie de rendición total. Como si finalmente hubiera dejado de pelear contra algo que no podía vencer. Desperté cuando el sol ya estaba alto. La luz entraba por una ventana pequeña y caía sobre una repisa llena de fotos enmarcadas. Me quedé mirando esas fotos un rato largo. Había imágenes de Alma más joven, con el cabello todavía oscuro, sonriendo junto a una niña pequeña. Esa niña debía ser Sofía. Había fotos de una graduación, de una fiesta de quinceañera, de un cumpleaños con pastel y globos. Había una foto más reciente de Sofía, ya adulta, con toga y birrete, sosteniendo un diploma. Y había una foto al final de la repisa, más pequeña que las otras, donde Sofía parecía demacrada, con los ojos hundidos, sentada en una cama con las sábanas arrugadas. Alma entró a la sala con una taza de café. Me vio mirando las fotos y no dijo nada. Se sentó en una silla frente a mí y me ofreció la taza. La tomé con las dos manos, sintiendo el calor atravesar mis palmas. Le pregunté cómo estaba Sofía ahora. Alma tardó en responder. Me dijo que algunos días estaba mejor. Que lograba levantarse, comer algo, caminar un poco por el departamento. Pero que otros días no podía ni abrir los ojos. Que los doctores decían que era depresión severa, que necesitaba tratamiento constante, medicamentos que costaban dinero que Alma no tenía. Que el seguro social no cubría todo. Que ella trabajaba el turno nocturno precisamente para poder cuidar a Sofía durante el día. Le pregunté si podía verla. Alma me miró con una expresión que no supe leer. Me preguntó para qué quería verla. Le dije que necesitaba pedirle perdón directamente. Que necesitaba que ella supiera que yo era responsable de lo que le había pasado, aunque no lo hubiera sabido en ese momento. Que necesitaba mirarla a los ojos y decirle que lo sentía. Alma se quedó en silencio un rato. Luego se levantó y caminó hacia el pasillo. Me hizo una seña para que la siguiera. Caminamos hasta una puerta cerrada al fondo del departamento. Alma tocó suavemente. No hubo respuesta. Abrió la puerta despacio y entramos a un cuarto pequeño, oscuro, con las cortinas cerradas. En la cama había una mujer acostada de lado, de espaldas a nosotros, cubierta con una sábana delgada. Sofía, dijo Alma en voz baja. Hay alguien que quiere verte. No hubo respuesta. Alma se acercó a la cama, se sentó en el borde y le acarició el cabello a su hija. Le habló con una ternura que me rompió el corazón. Le dijo que no tenía que hacer nada, que solo escuchara si quería, que nadie la iba a obligar a nada. Lentamente, Sofía se dio vuelta. La vi de frente por primera vez. Era una mujer de 34 años que parecía de 50. Tenía el rostro hinchado, los ojos apagados, el cabello opaco y sin vida. Las ojeras le marcaban la cara como moretones. Los labios estaban resecos, partidos. Me miró sin expresión, como si yo fuera un mueble más en la habitación. No había odio en sus ojos. No había tristeza. No había nada. Solo un vacío enorme, profundo, aterrador. Me acerqué despacio. Me arrodillé junto a la cama, como había hecho el día anterior frente a su madre. Y le hablé. Le dije mi nombre, aunque probablemente ya lo sabía. Le dije que yo era el hombre que había firmado su despido. Que yo era el responsable de que la echaran de la torre sin explicación, sin oportunidad de defenderse, sin justicia. Le dije que no sabía lo que estaba firmando, pero que eso no era excusa. Que mi ignorancia no borraba su dolor. Que mi ceguera no reparaba el daño. Le dije que sentía mucho lo que le había pasado. Que no esperaba que me perdonara. Que solo necesitaba que supiera que yo lo sabía, que lo reconocía, que cargaría con esa culpa el resto de mi vida. Sofía me escuchó sin moverse. Cuando terminé de hablar, hubo un silencio largo. Pensé que no iba a responder. Pensé que quizá ni siquiera me había escuchado. Pero entonces abrió la boca y habló con una voz ronca, débil, como si cada palabra le costara un esfuerzo enorme. Me dijo que ella había trabajado duro toda su vida. Que se había graduado con honores. Que había conseguido ese trabajo en la Torre Padilla después de meses de entrevistas, de exámenes, de esperas. Que estaba orgullosa de trabajar ahí. Que pensaba que finalmente había logrado salir adelante, darle una vida mejor a su madre, demostrar que una mujer de la colonia Guerrero podía llegar lejos, y entonces, de un día para otro, todo se acabó. La llamaron a una oficina,
Le dijeron que había irregularidades, le pusieron unos papeles enfrente, y la echaron como si fuera basura. Me dijo que ella sabía quién había manipulado esas cuentas. Que había visto cosas en el departamento de contabilidad que no debía haber visto. Que había notado transferencias extrañas, documentos alterados, firmas que no coincidían. Que había intentado reportarlo a su supervisor, pero que él le dijo que se callara, que no se metiera en problemas, que esas cosas eran asuntos de gente de arriba. Y cuando ella insistió, cuando amenazó con ir a recursos humanos, fue cuando empezaron los problemas. Fue cuando de pronto aparecieron irregularidades en sus propios registros. Fue cuando la convirtieron en culpable de algo que ella nunca hizo. Me quedé helado. Le pregunté si sabía quién estaba detrás de todo eso. Me miró fijamente, con una chispa de algo en los ojos que no había visto antes. Me dijo un nombre. Mauricio Arizmendi. El mundo se detuvo por un momento. Mauricio. Mi socio de 15 años. Mi hermano de confianza. El hombre que me había traicionado, que me había robado todo, que me había echado de mi propia empresa. Era el mismo hombre que había destruido a Sofía. Era el mismo hombre que usaba a los empleados pequeños como chivos expiatorios para cubrir sus propios crímenes. Y yo, en mi ceguera, había firmado cada documento que él me ponía enfrente sin preguntar, sin cuestionar, sin detenerme a pensar en las consecuencias. Le pregunté a Sofía si tenía pruebas. Me dijo que las tenía. Que las había guardado. Que había copiado documentos, que había tomado fotos de pantallas, que había anotado fechas y nombres, pero que nadie le escuchó. Que cuando intentó mostrar las pruebas, le dijeron que eran falsificaciones, que estaba tratando de vengarse, que era una empleada resentida inventando historias, y entonces se rindió. Dejó de pelear. Se encerró en su cuarto y dejó que la oscuridad la consumiera. Alma había estado escuchando todo desde la puerta. Se acercó a la cama y tomó la mano de su hija. Le dijo que ya era suficiente, que no tenía que hablar más si no quería. Pero Sofía negó con la cabeza. Me miró directamente y me preguntó algo que me atravesó el alma. Me preguntó si yo iba a hacer algo al respecto. O si solo había venido a pedir perdón para sentirme mejor conmigo mismo y luego irme a seguir con mi vida. No supe qué responder en ese momento. Porque la verdad es que no tenía un plan. No tenía dinero. No tenía aliados. No tenía poder. No tenía nada. Era un hombre arruinado pidiendo perdón a una mujer que él mismo había ayudado a destruir. ¿Qué podía ofrecerle? ¿Qué podía prometerle? Pero en ese instante, mirando esos ojos vacíos que alguna vez habían brillado con esperanza, algo se encendió dentro de mí. No fue un plan. No fue una estrategia. Fue algo más visceral. Fue rabia. Rabia contra Mauricio. Rabia contra el sistema que yo mismo había construido. Rabia contra el hombre que fui, y junto con la rabia, algo más. Una necesidad urgente, desesperada, de reparar aunque fuera una fracción del daño que había causado. Le dije a Sofía que no sabía cómo, pero que iba a encontrar la manera de limpiar su nombre. Le dije que Mauricio me había quitado todo, pero que todavía me quedaba algo que él no podía robar. Conocimiento. Yo conocía cada rincón de esa empresa. Conocía los sistemas, los procesos, las debilidades. Y si Mauricio había cometido fraude para hundirme a mí, entonces había dejado rastros. Rastros que alguien con el conocimiento adecuado podía encontrar. Sofía me miró un momento largo. Luego hizo algo que no esperaba. Se incorporó en la cama. Fue un movimiento lento, doloroso, como si cada músculo le costara un esfuerzo enorme. Pero se sentó, y me dijo que si yo hablaba en serio, si de verdad estaba dispuesto a pelear, entonces ella tenía algo que mostrarme. Algo que había guardado durante 2 años esperando que algún día sirviera para algo. Alma fue al closet del cuarto y sacó una caja de zapatos vieja. Dentro había carpetas, papeles, memorias USB, fotos impresas. Era el archivo de Sofía. Las pruebas que ella había reunido antes de ser despedida. Los documentos que nadie quiso ver. Pero eso no fue todo. Alma se sentó junto a nosotros y sacó algo de su propio bolsillo. Una libreta pequeña, gastada, con las tapas sucias y las páginas amarillentas. Me la extendió. Le pregunté qué era. Me dijo que esa libreta era su arma secreta. Su manera de sobrevivir en un mundo que la hacía invisible. La abrí. Dentro había cientos de anotaciones en letra pequeña, apretada. Fechas. Nombres. Horas. Descripciones de reuniones, fragmentos de conversaciones, y entre las páginas, pegados con cinta adhesiva, había pedazos de documentos. Pedazos de papel que alguien había triturado y tirado a la basura. Pedazos que Alma había rescatado, reconstruido, guardado.
Me explicó que los ejecutivos no se daban cuenta de lo que tiraban. Pensaban que el triturador de papel lo destruía todo. Pero el triturador de la Torre Padilla era viejo y barato. Cortaba los papeles en tiras, no en confeti. Y Alma, noche tras noche, vaciaba los botes de basura de las oficinas importantes. Y cuando veía algo que le parecía sospechoso, lo guardaba. No sabía exactamente qué buscaba. Solo sabía que algún día podía servir. Miré esa libreta con ojos nuevos. Alma no era solo una mujer de limpieza. Era una testigo silenciosa de todo lo que pasaba en esa torre. Había visto más que cualquier auditor, más que cualquier investigador, más que cualquier autoridad, y había guardado todo esperando el momento adecuado. Le pregunté por qué había hecho eso. Me respondió con una frase simple que se me grabó en el alma. Me dijo que los invisibles ven todo. Que los poderosos se creen solos cuando en realidad están rodeados de ojos que no saben que existen. Que ella había aprendido a observar porque era lo único que podía hacer. Y que si algún día alguien le daba la oportunidad de usar lo que había visto, ella estaba lista. Miré a Alma. Miré a Sofía. Miré la caja de zapatos llena de documentos y la libreta llena de secretos. Y supe que en ese momento, en ese departamento humilde de la colonia Guerrero, había nacido algo que Mauricio jamás podría haber anticipado. Una alianza entre un hombre caído y dos mujeres que el mundo había decidido ignorar. Una alianza que iba a cambiar todo. Lo que acabamos de escuchar cambia todo, Andrés. Sofía no era solo una víctima, era una testigo. Y Alma no era solo una mujer de limpieza. Era una guardiana de secretos que nadie sabía que existían. Ahora entiendo por qué esta historia es diferente. Porque no es solo la caída de un hombre poderoso. Es el despertar de quienes fueron invisibles. Pero ahora me pregunto algo. Sofía estaba destruida. Alma estaba agotada. Usted no tenía nada. ¿Cómo convirtieron esa rabia, esa información, esa desesperación, en un plan real? ¿Cómo pasaron de ser 3 personas rotas en un departamento pequeño a convertirse en una amenaza para el hombre más peligroso que usted conocía? Esa noche nos sentamos los tres alrededor de la mesa pequeña de la cocina de Alma. Sobre la mesa estaban la caja de zapatos de Sofía, la libreta de Alma y los pedazos de mi orgullo destrozado. Afuera, la colonia Guerrero seguía su ritmo de siempre. Música de algún vecino. Perros ladrando. El ruido de los camiones pasando por la avenida. Adentro, 3 personas que el mundo había decidido ignorar estaban a punto de planear algo que parecía imposible. Empecé revisando los documentos de Sofía. Eran copias de estados de cuenta, registros de transferencias, correos impresos, capturas de pantalla. Sofía había sido meticulosa. Había organizado todo por fecha, por tipo de documento, por departamento involucrado. A medida que leía, empecé a ver el patrón que ella había descubierto 2 años antes. Había transferencias que salían de cuentas de la empresa hacia cuentas en el extranjero. Los montos eran pequeños al principio, lo suficientemente pequeños para no llamar la atención. Pero con el tiempo fueron creciendo. Y las firmas que autorizaban esas transferencias eran siempre las mismas. Mauricio Arismendi. Y debajo de su firma, la mía. Yo nunca había autorizado esas transferencias. Nunca las había visto siquiera. Pero mi firma estaba ahí. Perfectamente falsificada. O quizá no falsificada. Quizá eran firmas reales que yo había puesto en documentos que Mauricio me presentaba como rutinarios. Él siempre me traía pilas de papeles para firmar. Me decía que eran aprobaciones de gastos operativos, contratos menores, autorizaciones administrativas, y yo firmaba sin leer. Confiaba en él. Esa confianza fue mi sentencia. Le pregunté a Sofía cuánto dinero calculaba que había sido desviado. Me dijo que según sus estimaciones, basadas en los documentos que alcanzó a copiar antes de ser despedida, el monto total superaba los 300 millones de pesos en un periodo de 4 años. 300 millones. Robados poco a poco, escondidos en cuentas fantasma, blanqueados a través de empresas fachada, y yo, el supuesto genio financiero, no había notado nada. Luego revisé la libreta de Alma. Era un tesoro de información fragmentaria. Ella no entendía la jerga financiera, pero había anotado todo lo que le parecía extraño. Reuniones a las 3 de la mañana en la sala de juntas del piso 48. Hombres de traje que llegaban por el estacionamiento privado sin registrarse en recepción. Conversaciones que alcanzaba a escuchar mientras limpiaba afuera de las oficinas. Frases sueltas que en su momento no significaban nada pero que ahora encajaban como piezas de un rompecabezas.
Una anotación me llamó especialmente la atención. Era de hace 6 meses. Alma había escrito que Mauricio recibió una visita tarde en la noche. Un hombre que ella no reconoció. Hablaron en la oficina de Mauricio con la puerta cerrada, pero Alma alcanzó a escuchar una frase cuando el visitante se iba. El hombre dijo algo así como que todo estaría listo para marzo, que solo faltaba el sello para cerrar la operación. Marzo. Estábamos a finales de febrero cuando todo se derrumbó. Mauricio había estado planeando esto durante meses. Quizá años. Le pregunté a Alma qué significaba eso del sello. Ella no sabía. Pero recordaba que Mauricio había estado buscando algo frenéticamente en las últimas semanas. Lo había visto revolcar cajones, abrir archivos viejos, preguntarle al asistente por documentos antiguos. Parecía nervioso. Impaciente. Como si le faltara algo importante para completar un plan. Sofía intervino entonces. Me dijo que en su tiempo en contabilidad había escuchado mencionar algo llamado el sello de oro. Era una especie de token de seguridad físico, un dispositivo que el fundador de una empresa debía poseer para autorizar ciertas operaciones de alto nivel. Transferencias masivas de activos. Fusiones. Ventas totales de la compañía. Sin ese sello, cualquier operación de ese tipo podía ser impugnada legalmente. Yo recordaba ese sello. Lo había recibido cuando fundé el holding, hace 20 años. Era un pequeño dispositivo metálico, del tamaño de una memoria USB, con un código único grabado. Me lo dieron como parte del protocolo de seguridad de la empresa, pero hacía años que no lo usaba. Hacía años que ni siquiera pensaba en él. Intenté recordar dónde lo había dejado. Revisé mi memoria, tratando de reconstruir los últimos años. Y entonces me golpeó un recuerdo. El día del funeral de mi madre. Yo estaba en su departamento viejo, el departamento donde crecí, ayudando a empacar sus cosas. Había una caja de madera donde ella guardaba sus tesoros. Fotos viejas. Cartas amarillentas. Las pulseras que nunca logró vender. Y yo, en un impulso que no entendí en ese momento, había metido el sello ahí. Lo había escondido entre las pulseras de mi madre, como si quisiera que algo de mi éxito la acompañara aunque fuera simbólicamente. Pero luego, cuando terminamos de empacar, yo no quise llevarme esa caja. Me daba demasiado dolor. Me recordaba todo lo que había perdido y todo lo que nunca le di. Así que la dejé. Le dije a alguien que la tirara. Que se deshiciera de ella. Que yo no la quería. Sentí que el estómago se me hundía. El sello estaba en esa caja. La caja que yo había ordenado tirar. Si Mauricio no lo encontraba, era porque el sello ya no existía. Estaba en un basurero. Destruido, perdido para siempre. Alma me miró mientras yo contaba esto. Había algo extraño en su expresión. Una mezcla de nerviosismo y esperanza que no entendí. Cuando terminé de hablar, ella se levantó de la mesa sin decir nada. Caminó hacia su cuarto. Escuché que abría un armario. Escuché que movía cosas. Luego volvió a la cocina con algo en las manos. Era una caja de madera. Vieja. Polvorienta. Con las orillas gastadas por el tiempo. La reconocí inmediatamente. Era la caja de mi madre. Me quedé paralizado. Le pregunté a Alma cómo era posible. ¿Cómo tenía ella esa caja? Ella se sentó frente a mí y me contó la historia. Me dijo que hace 8 años, poco después del funeral de mi madre, ella estaba trabajando el turno nocturno como siempre. Pasó por el piso ejecutivo vaciando los botes de basura. Y en uno de ellos, en el bote de basura de mi propia oficina, encontró esa caja. Alguien la había tirado ahí. Probablemente mi asistente, siguiendo mis órdenes. Alma vio la caja y sintió curiosidad. La abrió. Vio las fotos viejas, las cartas, las pulseras, y algo en ella se conmovió. Me dijo que esa caja le recordó a su propia madre, que también había sido vendedora ambulante, que también había pasado su vida entera trabajando con las manos para darle de comer a su familia, que también había muerto sin ver a su hija triunfar como hubiera querido. Alma no podía tirar esa caja. Le pareció un sacrilegio, así que se la llevó a su casa. La guardó en su armario. Y ahí había estado durante 8 años, esperando el momento en que yo la reclamara. Un momento que ella nunca pensó que llegaría. Me extendió la caja con las manos temblorosas. Yo la tomé como si fuera un objeto sagrado. La abrí despacio. Ahí estaban las fotos de mi madre. Las cartas que ella había guardado. Las pulseras de colores que vendía en el metro. Y en el fondo, envuelto en un pañuelo bordado, estaba el sello. El sello de oro del holding Padilla.
El objeto que Mauricio había estado buscando desesperadamente. El objeto sin el cual no podía completar la venta de mi empresa. Miré a Alma. Miré a Sofía. Miré el sello en mi mano. Y por primera vez desde que todo empezó, sentí algo parecido a la esperanza. Le dije a Alma que no tenía palabras para agradecerle, que ella había guardado algo que yo había despreciado. Que había conservado la memoria de mi madre cuando yo mismo la había tirado a la basura. Que sin saberlo, sin planearlo, ella había guardado la única arma que podía derrotar a Mauricio. Alma sonrió con esa sonrisa suya que era más sabia que cualquier cosa que yo hubiera aprendido en mis años de negocios. Me dijo que a veces las cosas que tiramos regresan para salvarnos, que a veces lo que consideramos basura es lo más valioso que tenemos. Que ella había aprendido eso limpiando los desperdicios de los poderosos durante toda su vida. Sofía se inclinó sobre la mesa. Por primera vez desde que la conocí, había algo de vida en sus ojos. Me preguntó cuál era el plan. Le dije que todavía no lo sabía completamente, pero que teníamos 3 cosas que Mauricio no esperaba. Teníamos las pruebas del fraude que Sofía había reunido. Teníamos los secretos que Alma había recolectado durante años. Y teníamos el sello que Mauricio necesitaba desesperadamente. Pero también teníamos un problema. Éramos 3 personas sin recursos, sin conexiones, sin poder. Mauricio tenía abogados, tenía guardias de seguridad, tenía el control de toda la torre. Si queríamos enfrentarlo, necesitábamos aliados. Necesitábamos gente adentro que estuviera dispuesta a arriesgar todo. Necesitábamos a los invisibles. Le pregunté a Alma si conocía a otros empleados que pudieran ayudarnos. Ella asintió lentamente. Me dijo que conocía a mucha gente. Gente que había sido maltratada, ignorada, despedida injustamente. Gente que había visto cosas y había callado por miedo. Gente que quizá estaría dispuesta a hablar si supiera que había una oportunidad real de cambiar las cosas. Me mencionó nombres. Teresa, de Recursos Humanos, que había visto cómo despedían a empleados sin razón válida. Don Braulio, el guardia de seguridad nocturno, que conocía cada entrada y salida de la torre. Los choferes que llevaban a los ejecutivos y escuchaban sus conversaciones. Las secretarias que archivaban documentos que sus jefes preferían olvidar. Cada uno de ellos era un engranaje pequeño en la máquina de la torre. Cada uno de ellos había sido tratado como prescindible, como reemplazable, como invisible. Pero juntos, si lográbamos unirlos, podían convertirse en algo que Mauricio nunca había anticipado. Un ejército silencioso. Una red de ojos y oídos en cada rincón del edificio. Le dije a Alma que necesitábamos contactarlos. Que necesitábamos saber si estaban dispuestos a ayudar. Ella me miró con esa expresión suya de sabiduría tranquila y me dijo que eso no sería problema, que ella ya había hablado con algunos, que desde que vio las noticias de mi caída, había empezado a hacer preguntas discretas y que muchos estaban esperando una señal. Algo que les dijera que valía la pena arriesgar. Me di cuenta entonces de algo que debía haber visto desde el principio. Alma no me había encontrado por casualidad esa mañana en la colonia Guerrero. No me había llevado a su casa solo por bondad. Ella había estado esperando este momento. Había estado preparándose. Había estado tejiendo una red invisible durante años, sin saber exactamente para qué, pero sabiendo que algún día sería necesaria. Le pregunté por qué. ¿Por qué había hecho todo eso? ¿Por qué había arriesgado tanto? ¿Por qué había guardado esperanza cuando el mundo le había dado tantas razones para rendirse? Me respondió con una frase que se me quedó grabada en el alma. Me dijo que cuando una pasa la vida entera siendo invisible, aprende a ver lo que los demás no ven. Aprende a escuchar lo que los demás no escuchan. Aprende a esperar lo que los demás creen imposible. Y que ella siempre supo que algún día los invisibles tendrían su momento. Solo necesitaban a alguien que les abriera la puerta. Esa noche, en esa cocina pequeña, con el sello de mi madre en la mano y los ojos de 2 mujeres guerreras mirándome con expectativa, entendí que había encontrado algo que el dinero nunca me había dado. Había encontrado propósito. Había encontrado aliados. Había encontrado una causa más grande que mi propio ego. Y supe que, pasara lo que pasara, ya no estaba solo. Qué momento tan poderoso, Andrés. El sello perdido que reaparece en las manos de quien menos esperaba. La caja de su madre, rescatada de la basura por la misma mujer que usted nunca vio, y ahora una alianza que nadie habría podido predecir. 3 personas rotas convertidas en una amenaza real. Pero Mauricio no es ningún tonto. Él tiene el poder, tiene los recursos, tiene el tiempo en su contra. Díganos, Andrés, después de esa noche de planificación, ¿cómo lograron convertir a esos empleados invisibles en aliados reales?
¿Y qué descubrieron cuando empezaron a mirar desde adentro lo que Mauricio estaba tramando? Los siguientes días fueron los más intensos de mi vida. Alma se convirtió en mi enlace con el mundo que yo había ignorado durante 20 años. Ella conocía a todos. Sabía quién estaba resentido, quién tenía miedo, quién guardaba secretos. Y más importante aún, sabía en quién se podía confiar. La primera persona que contactamos fue Teresa. Trabajaba en recursos humanos desde hacía 12 años. Era una mujer de 45 años, con el cabello teñido de rubio y una expresión permanente de cansancio. Alma la conocía bien porque Teresa siempre dejaba comida en el refrigerador de empleados para quien la necesitara. Era de esas personas que hacen pequeños actos de bondad sin esperar reconocimiento. Nos reunimos con ella en un parque cerca de la torre, un domingo por la mañana cuando no había riesgo de que nos vieran. Teresa llegó nerviosa, mirando hacia todos lados como si esperara que alguien la estuviera siguiendo. Cuando me vio, su expresión cambió. Había sorpresa, sí, pero también algo más. Algo parecido al alivio. Me dijo que había visto las noticias. Que sabía lo que me había pasado, y que no le sorprendía. Me contó que en los últimos meses, Mauricio había estado haciendo cosas extrañas. Despidos sin explicación. Transferencias de personal a otros departamentos. Cambios en los protocolos de seguridad. Ella había preguntado, había intentado entender qué estaba pasando, pero cada vez que lo hacía, su jefe le decía que no era asunto suyo, que se limitara a hacer su trabajo. Le pregunté si estaba dispuesta a ayudarnos. Se quedó callada un momento largo. Luego me preguntó qué necesitábamos exactamente. Le expliqué que necesitábamos información, acceso a expedientes de empleados despedidos, registros de reuniones. Cualquier cosa que pudiera conectar a Mauricio con las irregularidades que Sofía había documentado. Teresa suspiró. Me dijo que eso era peligroso, que si la descubrían, perdería su trabajo, perdería su pensión. Perdería todo lo que había construido en 12 años. Le dije que entendía, que no la iba a presionar, que si no quería arriesgarse, lo comprendería perfectamente. Ella me miró fijamente. Y entonces me contó algo que me revolvió el estómago. Me dijo que hacía 3 años, su sobrina había trabajado en la torre. Era secretaria en el departamento legal. Una muchacha joven, inteligente, trabajadora. Un día, uno de los abogados senior intentó propasarse con ella. Ella lo rechazó. Lo reportó a recursos humanos. Y 2 semanas después, la despidieron por supuesto bajo rendimiento. Teresa vio todo el proceso. Vio cómo fabricaron las pruebas, vio cómo silenciaron a su sobrina. Vio cómo el abogado siguió trabajando como si nada hubiera pasado. Y no pudo hacer nada. Me dijo que desde ese día había guardado copias de todo lo que le parecía sospechoso. Que tenía un archivo escondido en su casa con documentos que podrían hundir a más de un ejecutivo. Que había estado esperando el momento adecuado para usarlos. Y que quizá ese momento había llegado. Teresa se convirtió en nuestra primera aliada interna. A través de ella, contactamos a otros. Don Braulio, el guardia de seguridad nocturno, fue el segundo. Era un hombre de 62 años, con el bigote canoso y la espalda encorvada por décadas de trabajar de pie. Llevaba 15 años cuidando la torre. Conocía cada pasillo, cada cámara, cada punto ciego del sistema de seguridad. Don Braulio no necesitó mucha persuasión. Cuando Alma le explicó lo que estábamos haciendo, él simplemente asintió y dijo que ya era hora. Me contó que había visto demasiadas cosas en esos 15 años. Gente entrando y saliendo a horas extrañas. Paquetes que llegaban sin registro. Reuniones secretas en pisos que supuestamente estaban vacíos. Él había reportado algunas de esas cosas a sus supervisores, pero siempre le decían que no se preocupara, que eran asuntos de los de arriba. Luego vinieron los choferes. Eran 3 hombres que llevaban a los ejecutivos a sus reuniones, a sus cenas, a sus casas. Escuchaban conversaciones que sus pasajeros asumían eran privadas. Sabían quién se reunía con quién mentía a su esposa, quién tenía deudas de juego, quién tomaba decisiones importantes en el asiento trasero de un coche. Uno de ellos, Ramiro, me contó que había llevado a Mauricio a una reunión hace 3 semanas. Fue a una casa en las afueras de la ciudad, en una zona residencial exclusiva. Mauricio le dijo que esperara afuera. Estuvo adentro casi 2 horas. Cuando salió, venía acompañado de 2 hombres que Ramiro no reconoció. Hombres con trajes caros y acentos extranjeros. Mauricio le dio instrucciones de no mencionar esa visita a nadie. Le ofreció una propina generosa por su silencio. Ramiro tomó el dinero pero no olvidó la dirección. Poco a poco, fuimos armando una red.
Cada persona que contactábamos conocía a otra que también tenía algo que contar. Secretarias que habían escuchado conversaciones. Técnicos de sistemas que habían visto archivos sospechosos. Personal de limpieza que había encontrado documentos en la basura. Todos ellos habían callado durante años por miedo, por necesidad, por la certeza de que nadie les creería. Pero ahora, por primera vez, alguien les estaba escuchando. Alma coordinaba todo desde su departamento. Sofía, que poco a poco iba recuperando fuerzas, organizaba la información que nos llegaba. Yo analizaba los documentos, buscando patrones, conexiones, pruebas que pudieran sostenerse en un tribunal. Y entonces, una semana después de empezar, llegó la información que lo cambió todo. Teresa logró acceder al calendario privado de Mauricio. No fue fácil. Tuvo que esperar a que su jefe se descuidara, copiar unos archivos a una memoria USB y salir de la oficina con el corazón latiéndole en la garganta. Pero lo logró. El calendario mostraba una reunión programada para el viernes de esa semana. Una asamblea extraordinaria de accionistas. El propósito de la asamblea, según las notas adjuntas, era aprobar la venta del holding Padilla a un grupo inversor extranjero. El monto de la operación era de 1.800 millones de pesos. Y la firma requerida para completar la transacción era la del fundador de la empresa, autenticada con el sello de oro. Mauricio planeaba vender mi empresa en menos de una semana. Planeaba quedarse con casi 2.000 millones de pesos, y para hacerlo, necesitaba un sello que no tenía. Entendí entonces por qué había estado tan desesperado. Porque había estado buscando en mi oficina vieja, en los archivos antiguos, en cualquier lugar donde pudiera estar escondido ese sello. Sin él, la venta podía ser impugnada. Sin él, cualquier accionista minoritario podía demandar. Sin él, todo su plan se venía abajo. Sin él, todo su plan se venía abajo. Y ese sello estaba en mi poder. Reuní a todo el grupo esa noche. Éramos casi 15 personas apretadas en el departamento de Alma. Teresa, don Braulio, los choferes, algunas secretarias, 2 técnicos de sistemas y varios miembros del personal de limpieza. El aire estaba cargado de nerviosismo y expectativa. Les expliqué la situación. Les dije que teníamos menos de 5 días para detener la venta, que necesitábamos entrar a la torre, recuperar pruebas adicionales y confrontar a Mauricio frente a todos los accionistas. Les dije que era peligroso, que si nos descubrían, todos perderíamos mucho más que nuestros trabajos. Les di la oportunidad de retirarse sin consecuencias. Nadie se movió. Don Braulio fue el primero en hablar. Dijo que él podía desactivar ciertas cámaras durante periodos cortos sin que nadie lo notara. Que conocía los horarios de los otros guardias. Que sabía cuándo había huecos en la vigilancia. Teresa dijo que podía acceder al sistema de recursos humanos y modificar los registros de acceso para que ciertos movimientos no quedaran grabados. Ramiro, el chofer, dijo que podía averiguar más sobre los hombres extranjeros con los que Mauricio se había reunido. Que tenía contactos en el mundo de los choferes privados. Que alguien debía saber quiénes eran. Alma dijo que ella podía entrar a cualquier oficina de la torre sin levantar sospechas. Que después de 3 años, nadie la veía. Que era invisible. Y que esa invisibilidad era su mayor fortaleza. Sofía, sentada en una esquina, habló por primera vez en presencia de todos. Dijo que ella tenía acceso a los sistemas de contabilidad desde su época como empleada. Que aunque la habían despedido, nunca desactivaron completamente sus credenciales. Que era un error de protocolo que Mauricio había cometido por descuido. Y que podía aprovechar ese error para acceder a información que él creía segura. Miré a todas esas personas. Gente que ganaba salarios mínimos. Gente que trabajaba turnos de noche, que madrugaba, que llegaba a casa con los pies adoloridos y las manos gastadas. Gente que el mundo había decidido que no importaba, y ahí estaban, dispuestas a arriesgar todo por algo que iba más allá de ellas mismas. Les pregunté por qué lo hacían. ¿Por qué arriesgaban tanto por un hombre que nunca los había visto, que nunca les había dado las gracias, que los había tratado como números en una nómina? Fue una de las señoras de limpieza quien respondió. Se llamaba Guadalupe. Tenía casi 60 años y llevaba 20 limpiando oficinas. Me dijo que no lo hacían por mí. Que lo hacían por ellos mismos. Que estaban cansados de ser pisoteados. Que estaban cansados de ver cómo los poderosos se salían con la suya mientras ellos apenas sobrevivían. Que si había una oportunidad, aunque fuera pequeña, de cambiar algo, entonces valía la pena tomarla. Me dijo algo más que se me quedó grabado. Me dijo que los invisibles siempre habían tenido el poder. Que los ricos no podían funcionar sin ellos.
que sin alguien que limpiara sus oficinas, que cuidara sus edificios, que manejara sus coches, que archivara sus documentos, todo se derrumbaría. El problema, me dijo, era que los invisibles no sabían que tenían ese poder. O lo sabían pero tenían demasiado miedo para usarlo. Esa noche, en ese departamento pequeño de la colonia Guerrero, los invisibles decidieron dejar de tener miedo. Pasamos las siguientes horas planificando cada detalle. ¿Quién entraría? ¿Cuándo? ¿Por dónde? ¿Qué información buscaríamos? ¿Cómo nos comunicaríamos sin ser detectados? ¿Qué haríamos si algo salía mal? El plan era arriesgado. Requería precisión, coordinación y una buena dosis de suerte. Pero era lo único que teníamos. La infiltración estaba programada para el jueves por la noche, menos de 24 horas antes de la asamblea de accionistas. Entraríamos a la torre cuando la mayoría del personal ya se hubiera ido. Don Braulio desactivaría las cámaras necesarias. Alma me guiaría por los pasillos que ella conocía mejor que nadie. Sofía accedería al sistema desde una terminal en el piso de contabilidad. Y yo recuperaría cualquier documento adicional que pudiera servir como prueba. Cuando terminamos de planificar, ya era de madrugada. La gente empezó a irse, uno por uno, de regreso a sus casas, a sus vidas, a la incertidumbre de lo que vendría. Alma se quedó conmigo en la cocina. Me sirvió un café y se sentó frente a mí. Me preguntó si estaba listo. Le dije que no lo sabía. Que tenía miedo. Que no estaba seguro de merecer la confianza que toda esa gente había depositado en mí. Ella sonrió con esa sabiduría suya que parecía venir de un lugar muy profundo. Me dijo que nadie estaba nunca listo para las cosas importantes, que la valentía no era la ausencia del miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Y que el hecho de que yo sintiera miedo, de que me preocupara por los demás, de que dudara de mí mismo, era precisamente lo que me hacía diferente del hombre que había sido antes. Me dijo que el Andrés de antes nunca habría sentado en esa mesa con empleados de limpieza planeando una infiltración. El Andrés de antes nunca habría escuchado sus historias, aprendido sus nombres, valorado sus sacrificios. El Andrés de antes los habría visto como herramientas, no como aliados. Me preguntó si yo veía la diferencia. Le dije que empezaba a verla, y que eso me asustaba casi tanto como enfrentar a Mauricio. Porque cambiar es aterrador. Admitir que estuviste equivocado durante años es doloroso. Aceptar que las personas que despreciaste tienen más valor del que nunca les reconociste es humillante. Pero también es liberador. Es como quitarse una armadura que creías que te protegía pero que en realidad solo te aislaba del mundo. Esa noche dormí en el sillón de Alma por última vez. Al día siguiente, comenzaría la operación, y yo tendría que demostrar, con acciones y no solo con palabras, que el hombre que había sido ya no existía. Qué transformación tan profunda, Andrés. De un hombre que no veía a nadie, a un hombre rodeado de aliados, que arriesgan todo junto a él. Pero ahora viene lo más difícil. La infiltración. La torre. Mauricio con todo su poder esperando. Y un grupo de invisibles dispuestos a hacerse ver por primera vez. Díganos, Andrés, cuando llegó el momento de entrar a ese edificio que alguna vez fue suyo, ¿qué encontraron adentro? ¿Y qué tan cerca estuvieron de perderlo todo antes de siquiera empezar? El jueves llegó más rápido de lo que hubiera querido. Pasé el día entero repasando el plan, memorizando rutas, anticipando problemas. Sofía me había dibujado un mapa de los pisos que necesitábamos visitar. Don Braulio me había explicado los tiempos exactos en que las cámaras estarían desactivadas. Teresa me había dado una lista de los archivos que debíamos buscar. Todo estaba listo. Y sin embargo, yo no podía dejar de temblar. A las 9 de la noche, Alma y yo salimos de su departamento. Ella llevaba su uniforme de limpieza, el mismo que había usado durante 3 años. Yo llevaba ropa prestada de uno de los choferes, pantalones de trabajo, una camisa azul desgastada, zapatos viejos. Me había dejado crecer la barba durante los días que pasé en la calle, y el cabello me caía desordenado sobre la frente. Si alguien me hubiera visto, jamás habría reconocido al hombre que aparecía en las revistas de negocios. Tomamos el metro. Era la primera vez en más de 20 años que yo viajaba en transporte público. El vagón estaba lleno de gente regresando del trabajo, de estudiantes con mochilas, de vendedores ambulantes ofreciendo chicles y dulces. Me senté junto a Alma y observé los rostros a mi alrededor. Gente cansada. Gente preocupada. Gente que probablemente tenía problemas más grandes que los míos y los enfrentaba todos los días sin quejarse. En una de las estaciones subió una mujer mayor con una caja llena de pulseras de colores. Las vendía a 10 pesos cada una.
Caminaba por el vagón mostrándolas, explicando que las hacía ella misma, que eran para el gasto de sus nietos. Casi nadie la miraba. La mayoría de los pasajeros tenían los ojos fijos en sus teléfonos o en el vacío. Yo la miré. La miré fijamente. Y de pronto me vi a mí mismo hace 25 años, sentado en ese restaurante de Polanco, fingiendo que no conocía a mi propia madre porque me daba vergüenza que mis socios la vieran. Sin pensarlo, saqué un billete del poco dinero que Alma me había prestado y compré 3 pulseras. La señora me agradeció con una sonrisa enorme, de esas que iluminan un rostro entero. Me dijo que Dios me bendijera. Le respondí que ojalá lo hiciera. Alma me observó durante todo ese intercambio sin decir nada. Cuando la señora se alejó, me preguntó por qué había comprado las pulseras. Le dije que era una deuda vieja. Ella sintió como si entendiera perfectamente a qué me refería. Llegamos a la estación más cercana a la torre a las 10 de la noche. Caminamos las últimas cuadras en silencio. La Torre Padilla se alzaba frente a nosotros, 49 pisos de cristal y acero brillando contra el cielo nocturno. Yo había entrado a ese edificio miles de veces. Había caminado por su lobby como si fuera el dueño del universo. Había subido al piso 48 sintiéndome invencible. Y ahora estaba afuera, en la calle, vestido como empleado de mantenimiento, a punto de infiltrarme en mi propio edificio como un ladrón. Don Braulio nos esperaba en una entrada lateral, la que usaban los proveedores y el personal de servicio. Llevaba su uniforme de guardia y una expresión de calma que me tranquilizó un poco. Nos hizo pasar sin registrarnos. Me explicó que había dicho que yo era un técnico nuevo de mantenimiento nocturno. Nadie haría preguntas. Subimos por el elevador de servicio. Era más pequeño y más lento que los elevadores principales, pero también más discreto. Olía a productos de limpieza y a metal viejo. Alma estaba a mi lado, con su carrito de limpieza, como si fuera una noche cualquiera de trabajo. Yo llevaba una caja de herramientas vacía que don Braulio me había dado para completar mi disfraz. El plan era simple. Primero iríamos al piso de contabilidad, donde Sofía nos esperaba. Ella había logrado entrar usando sus viejas credenciales, tal como había predicho. Desde ahí accedería al sistema y descargaría los archivos que necesitábamos. Mientras tanto, Alma y yo subiríamos al piso ejecutivo a buscar documentos físicos en la oficina de Mauricio. El elevador se detuvo en el piso 12. Las puertas se abrieron y entraron 2 hombres de seguridad que yo no reconocí. Eran jóvenes, fornidos, con auriculares y expresiones serias. Me miraron un momento. Yo bajé la vista, fingiendo revisar algo en mi caja de herramientas. Alma siguió empujando su carrito como si ellos no existieran. Uno de los guardias le preguntó a Alma qué piso iba a limpiar esa noche. Ella respondió con naturalidad que le tocaba el 48, como siempre, el guardia asintió y no dijo nada más. Las puertas se cerraron y seguimos subiendo. Cuando llegamos al piso de contabilidad, Sofía ya estaba ahí. La encontramos sentada frente a una computadora en una esquina oscura de la oficina, con la pantalla iluminando su rostro concentrado. Había cambiado desde la última vez que la vi. Seguía delgada, seguía pálida, pero había algo diferente en sus ojos. Una determinación que antes no estaba ahí. Me acerqué a ella. Le pregunté cómo iba todo. Me dijo que estaba dentro del sistema, pero que había un problema. Los archivos que buscábamos estaban en un servidor protegido. Necesitaba una contraseña de nivel ejecutivo para acceder. Pensé un momento. Mauricio había cambiado todas las contraseñas después de mi salida, eso era seguro. Pero yo conocía sus métodos. Sabía cómo pensaba. Sabía que era vanidoso, predecible, arrogante, sabía que usaba contraseñas que podía recordar fácilmente. Fechas importantes. Nombres de personas. Cosas que tenían significado para él. Le dije a Sofía que probara con la fecha de fundación del holding. No funcionó. Le dije que probara con el nombre de la esposa de Mauricio. Tampoco. Le dije que probara con el nombre de su barco, un yate que había comprado hacía 3 años y del que estaba obscenamente orgulloso. Sofía tecleó el nombre. La pantalla parpadeó, y de pronto estábamos dentro. Los archivos comenzaron a descargarse. Registros de transferencias. Correos electrónicos. Contratos. Actas de reuniones. Todo lo que necesitábamos para demostrar que Mauricio había estado desviando fondos durante años, que había fabricado pruebas contra empleados inocentes, que había planeado la venta ilegal de la empresa. Mientras Sofía trabajaba, Alma y yo subimos al piso 48. Era extraño caminar por esos pasillos que yo conocía tan bien, ahora sumidos en la oscuridad, con solo las luces de emergencia iluminando el camino.
Todo estaba en silencio. El piso ejecutivo estaba vacío a esa hora, tal como habíamos anticipado. La oficina de Mauricio estaba al final del pasillo. La puerta estaba cerrada con llave, pero Alma tenía una copia. Me explicó que el personal de limpieza tenía acceso a todas las oficinas para poder hacer su trabajo. Otra cosa que los ejecutivos olvidaban. Otra manera en que los invisibles tenían poder que nadie reconocía. Entramos a la oficina. Era más grande que la mía había sido. Mauricio la había redecorado después de mi salida. Nuevos muebles, nuevas pinturas, nuevos trofeos en las repisas. Me dio náuseas ver cómo había borrado todo rastro de mi presencia, como si yo nunca hubiera existido. Empezamos a buscar. Alma revisó los archiveros mientras yo revisaba el escritorio. Encontré carpetas con documentos financieros, agendas con anotaciones crípticas, tarjetas de presentación de gente que no conocía, pero nada que pareciera crucial. Entonces Alma me llamó. Había encontrado algo en el fondo de un archivero, escondido detrás de carpetas viejas. Era una caja metálica, cerrada con un candado pequeño. La tomé, la sacudí. Algo se movía adentro. Busqué en el escritorio de Mauricio y encontré un juego de llaves en un cajón. La tercera llave abrió el candado. Dentro de la caja había un sobre grueso. Lo abrí. Contenía fotografías. Fotografías de reuniones que Mauricio había tenido con los hombres extranjeros que Ramiro había mencionado. Fotografías de documentos firmados. Fotografías de maletines llenos de dinero en efectivo. Y una carta, escrita a mano, que detallaba los términos de un acuerdo. Mauricio no solo estaba vendiendo la empresa. Estaba vendiéndola a gente que lavaba dinero de actividades ilegales. Y estaba guardando pruebas de todo, probablemente como seguro en caso de que sus socios intentaran traicionarlo. La ironía era perfecta. Mauricio, el hombre que me había destruido usando documentos falsos, guardaba documentos reales que podían destruirlo a él. Tomé todo. Lo metí en la caja de herramientas. Alma cerró el archivero y salimos de la oficina. Estábamos a mitad del pasillo cuando escuchamos el elevador. Las puertas se abrieron y salieron 3 hombres. Guardias de seguridad. Pero no eran los guardias normales de la torre. Eran otros. Más grandes. Más intimidantes. Y venían directo hacia nosotros. Alma reaccionó antes que yo. Me empujó hacia un cuarto de servicio que estaba a nuestra izquierda. Entramos y cerramos la puerta en silencio. El cuarto estaba lleno de productos de limpieza, escobas, cubetas, apenas cabíamos los dos. Escuchamos los pasos de los guardias pasando frente a la puerta. Uno de ellos dijo algo sobre revisar el piso ejecutivo. Otro mencionó que Mauricio había dado órdenes de aumentar la vigilancia hasta después de la asamblea. Siguieron caminando. Esperamos en silencio durante lo que pareció una eternidad. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que podían escucharlo desde afuera. Alma estaba inmóvil, con la respiración controlada, con la calma de quien ha pasado años aprendiendo a no ser notada. Cuando los pasos se alejaron lo suficiente, Alma abrió la puerta 1 centímetro y miró hacia afuera. El pasillo estaba despejado. Me hizo una seña y salimos. Bajamos por la escalera de emergencia. 48 pisos a pie, en silencio, con el corazón en la garganta. Cuando llegamos al piso de contabilidad, Sofía ya había terminado. Tenía una memoria USB en la mano con todos los archivos descargados. Nos miramos los 3. Teníamos todo lo que necesitábamos. Las pruebas digitales. Las pruebas físicas. El testimonio de decenas de empleados dispuestos a hablar. Y el sello de oro guardado en el departamento de Alma. Pero todavía teníamos que salir del edificio. Don Braulio nos esperaba en la entrada lateral. Su expresión había cambiado. Ya no estaba calmado. Estaba nervioso. Nos dijo que algo había pasado. Que los guardias nuevos estaban revisando todas las salidas. Que alguien había dado una alerta. No sabía que había disparado la alarma, pero no podíamos salir por donde habíamos entrado. Alma pensó un momento. Luego me dijo que la siguiera. Caminamos por pasillos que yo nunca había visto, escaleras que no sabía que existían, puertas que parecían llevar a ninguna parte. Era el laberinto invisible de la torre, el mundo de los empleados de servicio, los conductos por donde circulaba la sangre del edificio sin que nadie de arriba lo notara. Salimos por una puerta en el sótano que daba a un callejón detrás del edificio. El aire frío de la noche me golpeó la cara como una bendición. Estábamos afuera. Estábamos libres. Teníamos las pruebas. Caminamos rápido hacia la estación de metro.
No hablamos hasta que estuvimos dentro del vagón, rodeados de gente, alejándonos de la torre. Entonces Alma me miró y sonrió. Era una sonrisa pequeña, cansada, pero llena de algo que parecía orgullo. Me dijo que lo habíamos logrado. Que la parte más difícil había terminado. Le respondí que no. Que la parte más difícil empezaba mañana. Cuando tuviéramos que enfrentar a Mauricio frente a todos, con las pruebas en la mano, y demostrar al mundo quién era realmente el criminal. El tren siguió avanzando por los túneles oscuros de la ciudad. Y yo apreté la caja de herramientas contra mi pecho, sintiendo el peso de las fotografías, de los documentos, de la verdad que finalmente iba a salir a la luz. Qué tensión tan insoportable, Andrés. Infiltrarse en la torre, encontrar las pruebas, casi ser descubiertos. Y escapar por los pasillos invisibles, que solo los empleados de servicio conocían. Ahora tienen todo lo que necesitan. Las pruebas digitales, las pruebas físicas, el sello que Mauricio tanto buscaba. Pero mañana es la asamblea de accionistas. Mañana Mauricio intentará vender la empresa. Y mañana, usted tendrá que pararse frente a todos y enfrentar al hombre que lo destruyó. Díganos, Andrés. Cuando amaneció ese viernes, estaba listo para la batalla final. ¿Y qué pasó cuando cruzó esas puertas por última vez? No dormí esa noche. Me quedé sentado en el sillón de Alma, mirando la caja de herramientas que contenía las pruebas, pensando en todo lo que podía salir mal. La asamblea estaba programada para las 10 de la mañana. Teníamos menos de 12 horas para preparar todo. Y yo seguía sin saber exactamente cómo íbamos a entrar a esa sala llena de accionistas, abogados y guardias de seguridad. Alma se levantó antes del amanecer. La escuché moverse por la cocina, preparando café, calentando pan. Cuando salió a la sala, me encontró con los ojos abiertos, la mirada fija en la ventana. No dijo nada. Solo me puso una taza de café en las manos y se sentó a mi lado. Le pregunté si tenía miedo. Me respondió que siempre tenía miedo. Que el miedo había sido su compañero durante toda la vida. Miedo de no tener para comer. Miedo de que despidieran a su hija. Miedo de envejecer sola. Pero que había aprendido a caminar con el miedo, no a huir de él. Me dijo que hoy no era diferente. Que el miedo estaba ahí, pero que también estaba la certeza de que lo que íbamos a hacer era correcto. A las 7 de la mañana comenzaron a llegar los demás. Teresa vino primero, con una carpeta llena de documentos adicionales que había logrado sacar de recursos humanos. Don Braulio llegó poco después, con información sobre los movimientos de seguridad previstos para la asamblea. Sofía salió de su cuarto vestida con ropa que no le había visto antes, un traje sastre que había guardado desde sus tiempos en la torre. Estaba pálida, pero sus ojos tenían un brillo que no había visto desde que la conocí. Ramiro, el chofer, llegó con noticias importantes. Había logrado averiguar quiénes eran los hombres extranjeros con los que Mauricio se había reunido. Eran representantes de un grupo inversor con sede en Panamá, vinculado a operaciones de lavado de dinero en varios países. Si la venta se concretaba, el holding Padilla se convertiría en una fachada para actividades criminales. Y Mauricio se embolsaría una comisión de más de 200 millones de pesos por facilitar la operación. El plan final tomó forma durante las siguientes horas. No podíamos entrar por la puerta principal. Mauricio había aumentado la seguridad específicamente para evitar cualquier interrupción. Pero don Braulio conocía otra manera. Había un acceso de servicio que conectaba el sótano del edificio con la sala de conferencias del piso principal. Era el pasillo que usaban los meseros para llevar café y bocadillos durante las reuniones. Nadie lo vigilaba porque nadie pensaba que fuera una amenaza. Entraríamos por ahí. Alma me guiaría hasta la puerta de servicio de la sala de conferencias. Esperaríamos hasta el momento exacto en que Mauricio presentara la propuesta de venta, y entonces entraríamos, con las pruebas en la mano, frente a todos los accionistas, frente a las cámaras que cegueramente estarían grabando, frente al mundo. Era un plan arriesgado. Teníamos una sola oportunidad. Si fallábamos, Mauricio ganaría. La empresa se vendería. Los invisibles perderían sus trabajos. Sofía nunca limpiaría su nombre, y yo pasaría el resto de mi vida como el hombre que fue destruido por su propio socio sin poder hacer nada al respecto. A las 9 de la mañana salimos del departamento. Éramos 6. Alma, Sofía, don Braulio, Teresa, Ramiro y yo. Los demás aliados tenían sus propias misiones. Algunos estarían dentro de la torre, listos para actuar como testigos. Otros estarían afuera, contactando a periodistas que habíamos alertado la noche anterior. Si todo salía bien, la historia de Mauricio estaría en todos los noticieros antes del mediodía.
Tomamos el metro hacia Santa Fe. El vagón estaba lleno de gente yendo al trabajo, ajenos a lo que estaba a punto de pasar. Yo miraba sus rostros y me preguntaba cuántos de ellos habían sido traicionados alguna vez. ¿Cuántos habían perdido todo por confiar en la persona equivocada? ¿Cuántos habían tenido que levantarse del suelo y seguir adelante sin que nadie les tendiera la mano? Llegamos a la torre a las 9:30. Don Braulio nos guió hacia la entrada del sótano, una puerta metálica en un callejón que olía a basura y a humedad. Sacó sus llaves, abrió la puerta, y entramos al laberinto subterráneo del edificio. Caminamos por pasillos estrechos, iluminados por luces fluorescentes que parpadeaban. Pasamos junto a calderas, generadores, cuartos de almacenamiento llenos de cajas polvorientas. Era el esqueleto de la torre, la infraestructura que mantenía todo funcionando, el mundo que nadie de arriba conocía. Subimos por una escalera de servicio hasta el piso principal. Me explicó que esa puerta daba directamente a la cocina de servicio, y desde ahí podíamos acceder al pasillo que conectaba con la sala de conferencias. Entramos a la cocina. Había meseros preparando bandejas de café, ajustando tazas, puliendo cucharas. Nos miraron con curiosidad pero no dijeron nada. Alma se acercó a uno de ellos, un hombre mayor que parecía conocerla, y le susurró algo al oído. El hombre asintió y nos señaló una puerta al fondo. Caminamos hacia esa puerta. Alma iba adelante, empujando un carrito de servicio como si fuera una mañana cualquiera. Yo caminaba detrás, con la caja de herramientas en una mano y el sello de oro en el bolsillo. Sofía venía después, con la memoria USB apretada en el puño. Teresa y Ramiro cerraban la fila. Listos para lo que viniera. Llegamos al pasillo de servicio. Era estrecho, con paredes de concreto sin pintar, iluminado por una sola línea de luces en el techo. Al final del pasillo había otra puerta. Detrás de esa puerta estaba la sala de conferencias. Detrás de esa puerta estaba Mauricio. Detrás de esa puerta estaba mi destino. Me detuve un momento. Respiré profundo. Sentí el peso del sello en mi bolsillo, el peso de las pruebas en mi mano, el peso de todas las personas que habían confiado en mí. Miré a Alma. Ella me devolvió la mirada con esa calma suya que parecía inquebrantable. Me dijo que era hora. Que ya no había vuelta atrás. Que pasara lo que pasara, ya habíamos llegado más lejos de lo que nadie hubiera imaginado. Asentí. Caminamos hacia la puerta. Don Braulio se comunicó por radio con uno de nuestros aliados adentro. Le preguntó cómo iba la asamblea. La respuesta llegó en susurros entrecortados. Mauricio estaba presentando la propuesta de venta. Los accionistas estaban escuchando. Los abogados tenían los documentos listos para firmar. Todo estaba a punto de cerrarse. Era ahora o nunca. Abrí la puerta. La sala de conferencias era enorme. Había una mesa larga de madera pulida, rodeada de sillas de cuero donde se sentaban los accionistas. Al frente, de pie junto a una pantalla de presentación, estaba Mauricio. Llevaba un traje impecable, el cabello perfectamente peinado, una sonrisa de suficiencia en el rostro. A su lado estaban los hombres extranjeros que Ramiro había identificado, con sus propios abogados, listos para tomar posesión de mi empresa. Cuando entré por la puerta de servicio, la sala entera se quedó en silencio. Las cabezas se giraron hacia mí. Di expresiones de confusión, de sorpresa, de horror. Mauricio fue el último en voltear. Cuando me vio, su sonrisa se congeló. Por un instante, solo un instante, vi miedo en sus ojos. Caminé hacia el centro de la sala. Alma entró detrás de mí, empujando su carrito. Sofía entró después, con paso firme. Teresa y Ramiro se quedaron junto a la puerta, bloqueando la única salida de servicio. Mauricio recuperó la compostura rápidamente. Siempre fue bueno para las máscaras. Me preguntó qué demonios hacía ahí. Me dijo que no tenía derecho a interrumpir una asamblea privada. Me amenazó con llamar a seguridad, con demandarme, con destruirme de una vez por todas. Lo dejé hablar. Dejé que se ahogara en sus propias palabras. Y cuando terminó, cuando el silencio volvió a llenar la sala, yo hablé por primera vez. Le dije que había venido a devolver algo que me pertenecía. Saqué el sello de oro del bolsillo y lo puse sobre la mesa. El sonido del metal contra la madera resonó en la sala como un disparo. Mauricio palideció. Miró el sello. Miró a sus abogados.
Miró a los hombres extranjeros. Todos entendieron en ese momento que algo había salido terriblemente mal con su plan. Abrí la caja de herramientas. Saqué las fotografías, los documentos, las pruebas que habíamos recolectado. Las esparcí sobre la mesa frente a los accionistas. Les dije que ahí estaba la verdad. Que Mauricio había desviado más de 300 millones de pesos durante 4 años. Que había fabricado pruebas contra empleados inocentes para cubrir sus crímenes. Que había planeado vender la empresa a un grupo vinculado con lavado de dinero. Que había usado mi firma sin mi conocimiento para autorizar transferencias ilegales. Que todo lo que me había acusado de hacer era exactamente lo que él había hecho. Sofía dio un paso adelante. Su voz temblaba, pero no se detuvo, contó su historia. Contó cómo la habían despedido por descubrir el fraude, contó cómo Mauricio la había convertido en chivo expiatorio. Contó cómo había guardado pruebas durante 2 años esperando este momento. Teresa habló después. Contó las irregularidades que había visto en recursos humanos. Los despidos injustificados. Los documentos alterados. Las amenazas veladas contra quienes hacían preguntas incómodas. Uno por uno, los invisibles comenzaron a hablar. Empleados que habían estado sentados entre el público, haciéndose pasar por asistentes o personal de servicio, se levantaron y contaron sus historias. Era un coro de voces que habían sido silenciadas durante años, finalmente liberadas. Mauricio intentó interrumpir. Intentó gritar. Intentó decir que todo era mentira, que yo había fabricado las pruebas, que era una conspiración de empleados resentidos. Pero nadie lo escuchaba. Los accionistas estaban leyendo los documentos. Los abogados de los inversores extranjeros estaban recogiendo sus cosas, claramente decididos a abandonar un negocio que se había vuelto demasiado tóxico. Entonces llegó la policía. Alguien, probablemente uno de nuestros aliados, los había llamado. Entraron por la puerta principal, con uniformes y expresiones serias. Uno de ellos se acercó a Mauricio y le pidió que lo acompañara para responder algunas preguntas. Mauricio me miró. Ya no había arrogancia en sus ojos, ya no había suficiencia. Solo había odio puro, concentrado, el odio de un hombre que había perdido todo y no entendía cómo había pasado. Me preguntó cómo lo había hecho. Cómo había logrado encontrar el sello. Cómo había reunido las pruebas, cómo había armado todo esto desde la nada. Le respondí con la verdad. Le dije que no lo había hecho solo. Que lo habían hecho las personas que él había ignorado durante años. Las personas que limpiaban sus oficinas, que guardaban sus archivos, que manejaban sus coches, que vaciaban su basura. Las personas invisibles que veían todo y recordaban todo. Las personas que él nunca consideró una amenaza porque nunca las consideró personas. Mauricio no dijo nada más. Los policías se lo llevaron. Y yo me quedé de pie en medio de la sala de conferencias, rodeado de accionistas confundidos, de documentos esparcidos, de cámaras que grababan todo. Alma se acercó a mí. Me tomó del brazo. Me dijo que lo habíamos logrado. Que todo había terminado. Pero yo sabía que no era cierto. Sabía que esto no era un final. Era un comienzo. El comienzo de algo que todavía no entendía completamente, pero que sentía en cada fibra de mi cuerpo. Qué momento tan poderoso, Andrés. Mauricio arrestado frente a todos. Las pruebas sobre la mesa. Los invisibles por fin con vos. Y usted, de pie en medio de todo, habiendo recuperado no solo su empresa sino algo mucho más valioso. Pero ahora viene la pregunta que todos esperamos. Después de la tormenta, después de la justicia, ¿qué hizo con todo lo que recuperó? ¿Volvió a ser el hombre de antes, o esta historia lo cambió para siempre? Los días siguientes fueron un torbellino. Las noticias de lo que había pasado en la asamblea se esparcieron por toda la ciudad en cuestión de horas. Los periodistas que habíamos contactado publicaron la historia completa. Las fotografías de Mauricio siendo escoltado por la policía aparecieron en todos los noticieros. Los documentos que habíamos recolectado fueron entregados a las autoridades y comenzó una investigación formal que eventualmente revelaría la magnitud completa del fraude. Mauricio fue procesado por múltiples cargos. Fraude financiero. Lavado de dinero. Falsificación de documentos. Asociación con grupos criminales. Sus abogados intentaron negociar, reducir cargos, buscar salidas. Pero las pruebas eran demasiado contundentes. Las voces de los testigos eran demasiadas. El peso de sus crímenes era demasiado grande para escapar. Los inversores extranjeros desaparecieron tan rápido como habían llegado. Retiraron su oferta, negaron cualquier conocimiento de actividades ilegales y regresaron a Panamá con sus maletines vacíos y sus planes frustrados.
La venta de la empresa fue cancelada. El holding Padilla seguía existiendo, dañado pero no destruido. Una semana después de la asamblea, me senté con los accionistas que quedaban. Eran hombres y mujeres que habían confiado en mí hace 20 años, que habían invertido su dinero en mi visión, que habían sido engañados por Mauricio tanto como yo. Les pedí disculpas. Les dije que había fallado en proteger la empresa que construimos juntos. Les dije que había sido ciego, arrogante, demasiado confiado en mi propia infalibilidad. Les dije que entendería si querían buscar otro liderazgo, si preferían vender sus acciones, si ya no confiaban en mí. Ninguno se fue. No porque yo lo mereciera, sino porque vieron algo diferente en mí. Vieron a un hombre que había caído al fondo y había regresado con algo que antes no tenía. Humildad, honestidad. Una comprensión profunda de lo que realmente importa. Me ofrecieron la presidencia de nuevo. Acepté, pero con condiciones. Condiciones que sorprendieron a todos, incluyéndome a mí mismo. La primera condición fue crear un consejo de empleados. Un grupo de trabajadores de todos los niveles, desde ejecutivos hasta personal de limpieza, que tendría voz y voto en las decisiones importantes de la empresa. Nunca más las personas que mantenían funcionando el edificio serían invisibles. Nunca más sus voces serían ignoradas. La segunda condición fue revisar todos los despidos de los últimos 5 años. Cada caso sería examinado. Cada persona injustamente despedida tendría la oportunidad de regresar, con compensación completa por el tiempo perdido. Sofía fue la primera en recibir esa oferta. La tercera condición fue cambiar el nombre del piso ejecutivo. Ya no sería el piso 48, el reino de los intocables. Sería el piso de todos. Cualquier empleado podría subir, sentarse en las sillas de cuero, mirar la ciudad desde los ventanales. El poder ya no sería un privilegio. Sería una responsabilidad compartida. Los accionistas aceptaron. Algunos con entusiasmo. Otros con escepticismo. Pero todos entendieron que algo había cambiado fundamentalmente y que resistirse solo retrasaría lo inevitable. Sofía regresó a trabajar 3 meses después. No al mismo puesto que había tenido antes, sino a uno nuevo que creamos especialmente para ella. Directora de Ética y Transparencia. Su trabajo era asegurarse de que lo que le había pasado a ella nunca le pasara a nadie más. Que las voces de los empleados fueran escuchadas. Que los abusos fueran denunciados y castigados. Que la empresa funcionara con integridad. Peras importan. Que las voces fueran denunciados. La vi el día que regresó. Caminaba por los pasillos con la espalda recta, la mirada firme, el paso seguro de quien ha sobrevivido lo peor y ha salido más fuerte. Me vio desde lejos y se acercó. No dijo mucho. Solo me dio las gracias, y yo le di las gracias a ella. Porque sin su valentía, sin las pruebas que había guardado durante años, nada de esto habría sido posible. Teresa fue ascendida a directora de Recursos Humanos. Don Braulio recibió un aumento y un reconocimiento público por sus años de servicio. Los choferes, las secretarias, el personal de limpieza, todos recibieron bonificaciones y la promesa de que sus trabajos eran seguros, valorados, importantes. Alma fue la más difícil de convencer. Le ofrecí un puesto en la empresa. Cualquier puesto que quisiera. Le ofrecí dinero, una casa nueva, todo lo que pudiera necesitar. Ella rechazó casi todo. Me dijo que no había hecho lo que hizo por recompensa, que lo había hecho porque era lo correcto. Que el dinero no le interesaba más allá de lo necesario para vivir dignamente. Lo único que aceptó fue una pensión. Una cantidad modesta que le permitiría dejar de trabajar turnos nocturnos, cuidar a su hija, pasar tiempo con sus nietos. Me dijo que eso era todo lo que siempre había querido. Tiempo. Tiempo para vivir. Tiempo para descansar. Tiempo para hacer algo más que una mujer invisible limpiando los desperdicios de los poderosos. El día que firmamos los papeles de su pensión, la invité a subir conmigo al piso 48. Era de noche. La ciudad brillaba abajo como un mar de luces. Nos paramos junto a los ventanales, mirando la vista que yo había contemplado miles de veces sin verla realmente. Le pregunté qué sentía. Me dijo que sentía lo mismo que siempre. Que la vista era bonita, pero que no cambiaba nada. Que las luces de abajo eran casas donde vivía gente como ella, gente que se levantaba temprano, que trabajaba duro, que soñaba con cosas pequeñas y alcanzables. Que la altura no hacía a nadie mejor, solo hacía más fácil olvidar de dónde venías. Tenía razón. Como siempre, antes de irse, Alma me devolvió algo. Era la caja de madera de mi madre. La había guardado durante 8 años. Ahora me la entregaba de vuelta, con las pulseras adentro, con las fotos, con las cartas,
Me dijo que ya era hora de que yo la tuviera. Que ya estaba listo para cargar con ese peso sin que lo aplastara. Tomé la caja. La abrí. Saqué una de las pulseras, una de colores brillantes, hecha con cuentas de plástico barato. La misma clase de pulsera que mi madre vendía en el metro por 10 pesos. Me la puse en la muñeca. Al día siguiente hice algo que había querido hacer desde que todo empezó. Subí a la azotea de la torre, al punto más alto del edificio, donde solo iban los técnicos de mantenimiento a revisar las antenas. Llevaba conmigo una foto enmarcada. Era una foto vieja, descolorida, de una mujer joven vendiendo pulseras en una estación del metro, mi madre. Antes de que la vida la envejeciera, antes de que yo la avergonzara, antes de todo, instalé la foto en un pequeño altar que mandé construir ahí arriba. Un altar sencillo, con flores, con velas, con una placa que decía su nombre, María Elena Padilla. Desde ese día, cada vez que subo a mi oficina, pienso en ella. Pienso en las horas que pasó de pie en los vagones del metro, ofreciendo sus pulseras a pasajeros que casi nunca la miraban. Pienso en las noches que se quedó despierta cosiendo cuentas para tener algo que vender al día siguiente. Pienso en todo lo que sacrificó para que yo pudiera estudiar, para que yo pudiera salir adelante, para que yo pudiera convertirme en alguien. Y pienso en aquel día en el restaurante, cuando fingí no conocerla. Cuando la dejé parada afuera como si fuera una extraña. Cuando elegí mi orgullo sobre su amor. Esa es la herida que nunca sanará completamente. El perdón que nunca pude pedirle porque ella ya no está. Pero he aprendido a cargar con esa herida. He aprendido que el arrepentimiento no sirve si no se traduce en acción. He aprendido que la única manera de honrar su memoria es tratando a los demás como ella merecía ser tratada, con dignidad. Con respeto, con la certeza de que cada persona, sin importar su trabajo o su cuenta bancaria, tiene un valor infinito. El Holding Padilla sigue existiendo. Ha cambiado mucho desde entonces. Ya no es solo una empresa. Es una comunidad. Un lugar donde los invisibles tienen voz. Un lugar donde el éxito se mide no solo en ganancias, sino en el bienestar de todos los que trabajan ahí. Un lugar donde yo, el hombre que lo tuvo todo y lo perdió todo, aprendí finalmente lo que significa ser humano. A veces camino por los pasillos de la torre y veo a los empleados de limpieza empujando sus carritos. Los saludo por su nombre. Les pregunto cómo están. Me detengo a escuchar sus respuestas. Y cada vez que lo hago, pienso en Alma. En Sofía. En Teresa. En don Braulio. En todas las personas que me salvaron cuando yo no merecía ser salvado. El dinero regresó. El poder regresó, la fama regresó, pero ya no significan lo mismo que antes. Ahora sé que todo eso puede desaparecer en un instante, que lo único que permanece es lo que construyes con otros. Las relaciones. La confianza. El amor que da sin esperar nada a cambio. Mi madre tenía razón. El día que me dio vergüenza de dónde venía, perdí lo más importante que tenía. Pero también tenía razón en otra cosa que nunca me dijo con palabras, pero que me enseñó con su vida entera. Que nunca es demasiado tarde para encontrar el camino de regreso. Que la redención es posible para quien esté dispuesto a mirar sus errores a la cara y elegir ser diferente. Yo elegí ser diferente. Y aunque el camino fue largo, aunque el precio fue alto, aunque hubo momentos en que pensé que no lo lograría, puedo decir hoy que valió la pena. Cada lágrima. Cada humillación. Cada noche en la calle. Todo valió la pena. Porque al final, la historia no es sobre el hombre que cayó. Es sobre las personas que lo levantaron. Es sobre los invisibles que se hicieron visibles. Es sobre una mujer con una libreta gastada que guardó secretos durante años esperando el momento de usarlos. Es sobre una hija que no se rindió, aunque el mundo le dijera que no tenía esperanza. Es sobre todos los que trabajan en silencio, sin reconocimiento, sin aplausos, manteniendo el mundo funcionando mientras los de arriba fingen que no existen. Esta es su historia tanto como la mía. Y si algo he aprendido, es que las historias más importantes no son las de los que tienen poder. Son las de los que tienen corazón. Los que dan sin esperar. Los que ven sin ser vistos. Los que limpian la sangre que otros derraman y guardan la esperanza de que algún día, alguien se detenga a preguntarle su nombre. Gracias a todos los que escucharon. Gracias por darme la oportunidad de contar esta historia. Y si hay alguien ahí afuera que se siente invisible, que siente que nadie lo ve, que siente que su trabajo no importa, quiero que sepa algo. Usted importa, su trabajo importa. Y algún día, cuando menos lo espere, el mundo va a necesitar exactamente lo que usted tiene para ofrecer. No deje de creer. No deje de observar. No deje de guardar esperanza.
porque los invisibles siempre ganan al final. Gracias, Andrés. Gracias por abrir su corazón y compartir una historia que nos recuerda verdades que a veces olvidamos. Que el poder verdadero no está en el dinero ni en los títulos, está en la capacidad de ver a los demás, de reconocer su valor, de tratarlos con la dignidad que merecen. Hoy escuchamos la historia de un hombre que lo tuvo todo, lo perdió todo, y encontró algo mucho más valioso en el camino. Encontró humanidad, encontró propósito, encontró a las personas que siempre estuvieron ahí, esperando ser vistas. Alma, Sofía, Teresa, don Braulio, y todos los invisibles que hicieron posible esta historia, son el verdadero corazón de lo que escuchamos hoy. Ellos nos enseñan que no hace falta tener poder para cambiar el mundo. Basta con tener los ojos abiertos, el corazón dispuesto, y la valentía de actuar cuando llega el momento. Si esta historia les tocó el alma, los invito a dejar su comentario. Cuéntenos qué sintieron. Cuéntenos si conocen a alguien como Alma, alguien que trabaja en silencio sin recibir el reconocimiento que merece. Regálenos su me gusta, suscríbanse al canal y compartan este episodio con alguien que necesite escucharlo. Y si ustedes tienen una historia que merece ser contada, una historia de caídas y resurrecciones, de injusticias y redenciones, de personas invisibles que merecen ser vistas, envíennosla. En Voces en la Sombra, creemos que todas las historias importan, especialmente las que el mundo prefiere ignorar. Gracias por acompañarnos. Gracias por escuchar. Y recuerden siempre mirar a los ojos a quienes los rodean, porque detrás de cada rostro hay una historia, y cada historia merece ser contada. Hasta la próxima. Que la luz los acompañe, incluso en las